doctor Victorino, ¿cómo le va? Muy bien, Leo, buenos días Mercedes y a la teleaudiencia que nos está escuchando, discutiendo temas tan importantes en nuestro país, ¿no? Y en nueva casa también, ¿no? Sí, nuevo edificio en Ñandutí. Por eso les invité también a que vengan al piso para que... La casa de don Humberto, ¿no? Yo me acuerdo, don Humberto, tu papá y tu mamá vivían allá, ¿no? Anteriormente, sí, claro. Yo recuerdo, sí. Yo vivía cerca del barrio, ¿no? Pero está muy lindo aquí. Éramos vecinos entonces. Felicitaciones por el edificio, está muy bonito, ¿eh? Sí, muchas gracias. Mercedes, ingeniera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto saludarte también a todo el equipo de Radio Ñandutí y, por supuesto, a los televidentes, oyentes. Nuestra panelista de todos los sábados, pero hoy vamos a ampliar el espacio que nos apasiona. Bueno, dos especialistas en el tema de energía. Arranco así, primero como esa primera impresión. Yo decía recién que los primeros días antes que aparezca el documento o el resumen, porque no es un documento muy extenso tampoco, había una sensación muy grande de triunfalismo, y después, bueno, empezaron a aparecer algunas voces críticas que decían, bueno, vamos a atender esto, vamos a atender lo otro, y yo creo que es interesante poder desmenuzar lo más que podamos. Yo sé que ustedes son ingenieros y técnicos y tenemos que hablar de números porque si no sería muy absurdo esto, pero también intentar llevar al lenguaje lo más fácil posible para la audiencia que entienda. Cuando uno dice megawatt, luego no tiene ni idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, buscarle un poco la vuelta a esto sin perder de lado los números. Tu primera impresión, ingeniero, ¿cuál fue? Que cuando aparece vamos a hablar ya del documento oficial, vamos a decir, cuando el que presenta el canciller. Y a mí me sorprendió realmente, digamos así, los números, ¿no?, iniciales que fueron divulgados, porque los análisis que estaba haciendo antes de la divulgación de los acuerdos, era un análisis que apuntaba a una tarifa del orden de la que teníamos nosotros en el año 2023, es 16,71, ¿no? ¿Y por qué hago este análisis, no? Porque cuando nosotros nos sentamos en la mesa de negociación, nosotros paraguayos, ¿no?, nos sentamos en la mesa de negociación con los brasileños, planteamos una tarifa más elevada, ¿no?, y ellos plantearon una tarifa más baja, de 14,77, que tiene su base, ¿no? Los 14,77 que plantearon los brasileños es prácticamente la tarifa que se tenía en el año 2023, menos lo que correspondía al pago que quedó en la colita que se pagó en el año 2023 de febrero, de 273 millones de dólares, que era pago de la deuda, la última cuota, ¿no? Entonces ellos sacaron ese dinero y descontaron de los 16,71 y dio 14,77. Entonces dijeron, bueno, miren, el mensaje que nos estaba dando Brasil en ese momento, que nos estaba planteando una tarifa de 14,77, era, señores, no queremos más gastos sociales, vamos a mantener con los gastos sociales del año pasado, del año 2023, ¿no?, que fueron del orden de 330 millones de dólares, más o menos lo que se obtuvo, eso de excedentes. Y eso hay que entender un poco qué significa esos excedentes por la tarifa y por qué la tarifa alta era tan buscada por Paraguay, ¿no? En primer lugar, porque el producto que tenemos nosotros en esta entidad que produce la entidad binacional se llama energía eléctrica, ¿no? La primera opción, que es más conveniente para todos, para Brasil, para Paraguay, para cualquier país, es utilizar la energía eléctrica para el confort de la población, el confort, ¿no?, aire acondicionado, cocción, etcétera, las necesidades básicas de la población, atenderlas con la energía, porque eso es fundamental. Y además de eso, ¿verdad?, apoyar el sector productivo, desarrollo, ¿no? Muy bien. La segunda mejor opción es vender lo que uno tiene de excedente a un buen precio. ¿Sí? Eso cualquier comerciante, cualquier despensa sabe, ¿no? Entonces, el hecho de tener una tarifa alta por las condiciones actuales, no es que esto se va a mantener a futuro mucho tiempo, porque Brasil está consumiendo. Te quiero frenar ahí un ratito, sí, cómo no, porque cuando decís mantener una tarifa alta, quiero intentar traducir, como te decía, a la audiencia. Estamos hablando de que Itaipú le tiene que vender a la ANDE en este caso. O sea, lo que va a hacer es, cuando sí mantener una tarifa alta, es el que va a comprar eso, que en este caso, claro, en el caso de ANDE, claro, y su contraparte brasilera, por decir. Exacto, que es Enevepar, ¿no? Sí. Antes era Electrobras, ¿no? ¿Qué pasa allí? Justamente el cliente paraguayo se llama ANDE. Exacto. El cliente brasileño se llama Enevepar. Vamos a hablar cliente paraguayo, cliente brasileño, ¿no? Ocurre que el cliente brasileño es el que compra mayor cantidad de ese producto. Sí. ¿Sí?
y el cliente paraguayo compra menor cantidad. Estamos hablando de una relación prácticamente de casi 18 a 82, 18% Paraguay y 82% de ese producto Brasil, ¿no? Como el excedente que se produce por el pago de esa energía se divide entre dos partes, y si una parte paga más que la otra, y el excedente, es decir, la ganancia se divide entre los dos, entonces la parte que compra menos del producto gana más. Y nosotros, que somos los que compramos menos del producto, ganamos más. Yo creo que ese es un poco el concepto que tiene que quedar, porque es la famosa tarifa alta, y después podemos traducir esos números también de los últimos años, ¿no? Bueno, entonces, esa sería la segunda mejor opción, es decir, vender nuestro producto a un buen precio, ¿no? Y bueno, entonces, yo pensaba, antes de anunciar, que lo máximo que podíamos conseguir, porque las negociaciones estaban muy duras, ¿no? En la negociación que se produjo durante las negociaciones que se dieron durante el gobierno anterior, fueron negociaciones en las que Paraguay demostró retroceder, ¿no? Entonces, tarifa baja, sin negociar ni acuerdo operativo, que estaba vigente hasta el año pasado, que también un acuerdo que se hizo en el año 2007, ¿no? Pero ya se tenía antes en realidad, ¿no? Que daba a de condiciones muy favorables de contratación. Eso ya lo teníamos muerto, caducó en el año 31 de diciembre del año pasado, y el gobierno anterior ni siquiera tocó un dedo de ese acuerdo para que se prorrogase después del 31 de diciembre del año 2023, ¿no? Durante todo el año 2023 se tuvo esa oportunidad de hacerlo, año 2022 no se hizo, ¿no? Entonces, las condiciones que enfrentó la parte paraguaya en esa mesa de negociaciones eran condiciones adversas, era cuesta arriba. Conseguir una tarifa más alta, yo diría que era casi imposible, ¿no? Teniendo del otro lado a Lula, que es cierto, Lula había apoyado a Nicanor Duarte Frutos, eso no hay que olvidar, ¿no? En el sentido de que se negoció ya un incremento de compensación por cesión de energía con el gobierno de Nicanor. Eso fue en 2007. Que fue en el 2007. Después, en el año 2009, que se tradujo en la nota reversal del año 2011, aprobada ratificada por el Congreso brasileño, del acuerdo famoso Lula-Lugo, ¿no? Y solamente que eso se dio en el segundo mandato de Lula, cuando la popularidad de Lula estaba elevada, aunque no tanto ya, porque estaba ya con ciertos ataques, ¿verdad? Pero de cualquier manera, Lula tenía bastante más apoyo en el Congreso Nacional de Brasil que lo que tiene hoy, ¿no? En condiciones realmente, Lula volvió, tanto así que cuando asumió Lula y me preguntaron, ¿y Lula va a ser favorable para Brasil? En principio sí, pero las condiciones que tiene Lula para decidir otorgar generosamente, diríamos así, o estar abierto a ciertas concesiones, realmente es mucho menor en términos de condiciones, de escenario que se tiene. Entonces, para vos, doctor, leyendo el documento, ¿esta negociación es buena? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Yo creo que es histórica, ¿no? En el caso de las negociaciones de Itaipú, hay que reconocer que desde que se firmó el tratado en el año 1973, sí, mismo año que se firmó Yacyretá, ¿no? Hasta hoy día, nosotros generalmente en Paraguay hemos avanzado en Itaipú. En Yacyretá no. En Yacyretá no, es una historia diferente. Fue un tratado firmado con mejores condiciones y en el que fuimos retrocediendo. El tema de Itaipú, firmamos un tratado con condiciones peores que el de Yacyretá y fuimos avanzando. Yo creo que en ese sentido hay una historia, no con sus luces y sus sombras también, una historia en la que en general fuimos avanzando. Y este es un avance, yo creo que este es un avance porque uno de los primeros objetivos que yo creo que teníamos por el hecho de que nosotros no consumimos todo nuestro producto, y como yo dije, la primera opción es consumir energía en el país, la segunda opción es venderla, y venderla a buen precio. Cualquiera que venda un producto sabe que vender a buen precio es algo interesante, ¿no? Y vender a un mejor precio significa entonces mayores rentas, mayores beneficios, mayores recursos en un rubro que es el único que se puede mover sin ir a nota reversal dentro de la composición de costos de la energía de Itaipú, del costo del servicio de electricidad, como dice técnicamente, que es los gastos de explotación, ¿no? Que fueron inflados, donde durante el primer gobierno Lula ya se introdujo allí, en realidad ya existían esos proyectos sociales, pero se fue inflando eso durante el gobierno Lula, llegando a valores
de 140 millones de dólares al año, ¿no? Con la época de Zayas, no recuerdo bien en qué año fue eso, ¿no? Federico Zayas, que fue nuestro director general, ¿no? Eran de 3 millones, ¿verdad? Eso subió con el gobierno Lula, pero ya estamos hablando del primer gobierno del año 2002, ¿verdad? Un poquito después ya se comenzó a subir eso a valores interesantes. Entonces ya existía ese precedente histórico. Lo que se está haciendo es colocar dentro de esa bolsa, llamado proyectos sociales, entre comillas, donde entra un montón de cosas, ¿verdad? Se está inflando para tener un montón de recursos financieros. Eso es lo que crece. Ese es nuestro lucro, entre comillas. Es un lucro. Solamente que no es un lucro que tiene que tener un gasto determinado en el presupuesto. No es un lucro que dice, bueno, yo me pongo en el bolsillo esto. No. Esto se tiene que gastar en qué, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta. En este momento, el producto paraguayo, decíamos, la energía paraguaya vendida a Brasil en este momento es prácticamente la energía más cara. Es como si estuviésemos colocando el lomito nuestro a un precio de mercado en Europa, ¿no? La energía paraguaya en este momento, en grandes cantidades, vale $50 el megavatio hora. $50 que, si uno analiza los precios en la canasta de precios de energía del mercado mayorista eléctrico de Brasil, es elevadísimo. Es como si estuviésemos vendiendo el lomito a un precio elevado, ¿no? A ver, Mercedes, en cuanto a rentas, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a desgranar otros puntos que no sé si vamos a poder responder aquí, porque la verdad que hay algunas preguntas que yo tengo y que también vi que se hicieron en distintas plataformas que no escuché en la conferencia de prensa, porque le insistieron mucho a Lea Jiménez y al canciller, a la ANDE, y no hubo respuestas muy claras, al menos yo no las tuve. A ver, ¿cuál fue tu primera impresión, Mercedes, después ya del documento, digamos? Después de su primera previa, digamos. Sí. Yo creo que en realidad tardaron mucho también en dar la declaración oficial, porque es muy difícil presentar como algo positivo lo que hicieron. Un gobierno colorado como fue el de Santiago Peña, lo único que consiguió es que un poquitito mejores las condiciones de lo que perdió otro gobierno también colorado como fue el de Abdo Benítez, porque acá tenemos que entender muy bien que se trata de la misma línea política que tenemos hace 70 años de entreguismo de nuestra soberanía hidroeléctrica. Eso tenemos que tener clarísimo luego para empezar, ¿verdad? En el 2021, con la tarifa que en ese momento había, Paraguay sin hacer nada tenía $1.000 millones más por año cuando se acababa la deuda. Y en vez de no hacer nada, Abdo Benítez le bajó la tarifa a Itaipú. ¿Por qué bajó la tarifa a Itaipú sin aumentar el precio de exportación de nuestra energía? Seguramente a cambio de beneficios personales muy importantes, ¿verdad? Entonces, con eso perdimos como $300 millones al año de esos 1.000 que teníamos asegurados y no hacíamos nada. Nada no teníamos que hacer. Teníamos que parar nomás la pelota y no firmarle nada a Brasil, pero hubo consejeros y sobre todo el presidente de la República, entreguistas, que decidieron bajarle la tarifa a Brasil, cuando Brasil ya estaba aceptando pagar no $50, sino $55 por la energía paraguaya, que todavía no es el precio de mercado, y eso también podemos profundizar, ¿verdad? Entonces empezamos en un partidito de barrio, que no es del campeonato, jugando un amistoso con Brasil, perdiendo 10-0, y en el segundo tiempo mete un golcito Santiago Peña, ¿verdad? Entonces perdemos ahora 10-1, pero celebramos como un gran triunfo, que en vez de perder esos $300 millones al año que perdimos por culpa de Abdo Benítez, ahora estamos perdiendo $114 millones menos. Y ahí realmente tanto tardaron en anunciar, yo creo que también porque tenían que disfrazar, tenían que decir esto es maravilloso y genial y son $1.250 millones al año que gana Paraguay. Mentira, ¿cómo van a ser 1.250 millones si están incluyendo los royalties que cobramos todos los años? La compensación por cesión de energía que también cobramos todos los años en esas mismas cantidades, hasta las utilidades de Itaipú incluyeron que también cobramos todos los años. Lo único, digamos, adicional son $114 millones que en total suman 650, pero tenemos que tener muy claro que ya teníamos gran parte de esos 650 en gastos socioambientales de Itaipú, que son totalmente ilegales, no están en el tratado. No se pueden considerar gastos de operación porque se usan en cualquier cosa que nada tienen que ver con la energía, son de un uso discrecional, nada tienen que ver con
lo social y ambiental de Itaipú. Por ejemplo, para construir un puente sobre el río Paraguay, sin entrar a discutir si ese puente es o no necesario, para ahorrarle un viaducto a Tapeporá en Ciudad del Este. Para ese tipo de cosas se usan los gastos socioambientales y ahora eso es lo que se infla en 114 millones de dólares al año. Realmente una cifra mínima en comparación a lo que Paraguay podría obtener ejerciendo su soberanía. Por eso decimos que es el partidito chico, amistoso en la canchita, mientras podemos jugar el campeonato, si hubiéramos ejercido nuestra soberanía, si hubiéramos contratado el 100% de nuestra energía de Itaipú. Y era la oportunidad de oro ahora con los 50 años del Tratado de Itaipú. ¿Por qué? Porque se acabó la deuda, cayó el costo. El tratado es clarísimo, la tarifa tiene que ser igual al costo. Aumentar la tarifa por encima es súper violatorio del tratado, ¿verdad? Tenía que ser igual al costo la tarifa, entonces la ANDE iba a poder adquirir toda la energía de Itaipú sin necesidad de comprometerse financieramente, ¿no es cierto? Porque iba a caer a un tercio. Hoy la ANDE ya compraba energía hasta el 2021 a un precio mucho mayor, y con eso entonces iba a tener el control sobre la energía para licitar los excedentes. En el marco del acuerdo Lugo-Lula, que ya permite a Paraguay que podamos vender los excedentes. El acuerdo Lugo-Lula dice en la brevedad posible al Brasil y a partir del 2023 a terceros países. Y ahora nos limitamos al mercado libre, que es el menor mercado en el Brasil, el mayor es el mercado regulado, y a la normativa brasileña, que no tenemos por qué entrar en la normativa brasileña. Nosotros teníamos que haber vendido acá y que el que compre sea el que cumpla toda esa normativa, que es una maraña jurídica, normativa muy difícil y que todo el tiempo está cambiando. O sea, yo realmente creo que no se Entonces, Mercedes, va a concretar a corto plazo. Esa composición de que, porque venden un titular, por decir, ¿no? Sí. Se dice 1.250 millones. Es mentira. Es mentira, están mintiendo porque es demasiado poco anunciar que ganaste 114 cuando que recién más perdiste 300. Es 1.250 en realidad, pero ya había, según lo que vos decís, ya había más de 1.000 luego asegurado. Claro, o sea, los royalties, la compensación y utilidades ya teníamos. Con la tarifa anterior ya teníamos por encima de los 600 de... Esos números están en la... son públicos. Acércate más, Sí. por favor. Sí, esos números son públicos. Sí. Es decir, cualquiera puede entrar a la página web de Itaipú y en los estados contables aparece el presupuesto de Itaipú, ¿no? Y ahí están los royalties, la compensación, está todo. En realidad, de esos 1.250 millones de dólares, la mitad, diríamos así, ya está garantizado por el tratado, es decir, por las condiciones del tratado, ¿no? Y los acuerdos referentes a la compensación por cesión de energía, que hoy día esa compensación está en $12 por megavatio hora, ¿no? Con las correcciones monetarias que tuvo, ¿no? Y si uno se fija en ese presupuesto que está en la página web de Itaipú, ¿no? Va a notar un gasto que se da al lado paraguayo. Así dice, gastos en el lado paraguayo, gastos en el lado brasileño, ¿no? Gastos en el lado paraguayo en sueldos, 230 millones de dólares, del lado brasileño, 170 millones de dólares, ¿no? Otros gastos, ahí el problema es que en ese presupuesto, así como está publicado, es difícil ver cuánto de eso es proyecto social y cuánto no es proyecto social. Porque están los contratos que tiene con empresas paraguayas y con empresas brasileñas, ¿no? Bueno, si uno se fija en el histórico, digamos así, de esos números, están ahí, son públicos, cualquiera los puede ver, ¿no? Si uno se fija, tradicionalmente esos otros en los últimos años era de 140 millones de dólares. Y ahí está. Pero al no bajar la tarifa, Victorio, eso sube automáticamente al eliminarse los servicios de la deuda. Entonces, no le mintamos a la gente diciendo que se ganó 650 cuando la tarifa en 16,71 ya le daba un margen muy importante. 460 millones de dólares. 460 millones de dólares, los cuales no estuvieron disponibles en el año 2023 porque se pagaron 273 millones de dólares de deuda. Entonces, dividiendo eso por 2 son 135. Pero sin variar nada este año íbamos a tener esa cantidad. No, sin hacer nada. Habría que aprobar la tarifa y no. No, porque la tarifa, esa es una cuestión así que el gobierno trata de decir engañosamente. Si no se toca la tarifa es la misma. Se necesita el acuerdo de las dos partes para variar la tarifa.
Y nos vamos otra vez, como digo, por el juego chiquito, porque estamos tratando de, violando el tratado, de conseguir más fondos sociales para que el gobierno gaste como quiera, en vez de si violamos utilizar... el tratado, lo violamos desde el año 2002, 2003, cuando se establecieron los gastos 2004. sociales. Y a partir de allí violamos todos, ¿no? Entonces, hace rato que estamos violando ese tratado, todos los gobiernos que pasaron, ¿no? Pero eso yo creo que es otra discusión. El único gobierno que metió los gastos sociales en el presupuesto fue el gobierno de Lugo. ¿Por qué no lo hicieron los siguientes gobiernos si lo que querían era transparentar el uso de esos recursos? Yo creo que eso estaría muy bien. Yo creo que ojalá que podamos nuevamente colocarlos en el presupuesto, ¿no? Para que podamos hacer un seguimiento de esos gastos. Pero no es una cuestión de ojalá. El gobierno en este momento dice que va a usar para industrializar, para ayudarle a las familias, para construir hospitales, para la seguridad. En último punto pone la infraestructura eléctrica, que me parece así pésimo como mensaje, ¿verdad? Yo no escuché en la conferencia de prensa tampoco, le preguntaban 2 veces cuánto se va a usar para la ANDE. O sea, ni siquiera sabemos si le va a compensar a la ANDE el aumento de tarifa que tiene. Al menos yo no escuché eso, ¿verdad? O sea, me quedé, estacioné porque estaba yo en el auto y digo, bueno, 2 veces le pregunto, bueno, ¿y cuánto se va a usar para la ANDE? ¿Cuánto va a usar para la distribución de la ANDE? ¿Cuánto de esos millones? Yo no escuché. Ahí habría que ver un poquito la... No sé si después lo dijeron. El hecho está contratando con una tarifa mayor. Eso le da un impacto tener la factura de Itaipú para la ANDE. Para la ANDE, así mismo. Esos son 70 millones de dólares. Sí. O sea, esa expectativa de la gente de tener una tarifa un poco menor en su hogar, y ahora se perdió también, porque no tenemos ninguna garantía de que el Ejecutivo le transfiera a la ANDE. De hecho, el presidente de la ANDE luego dijo que no se va a subir la tarifa. O sea, en ningún momento dijo se va a bajar. Por lo menos la del pliego. Claro, digo nomás que sí. Yo dudo con relación a las cargas especiales, que son esos contratos especiales que está firmando la ANDE, ¿no? ¿Sabes por qué te digo esto, ingeniero? Y después quiero volver a los 1250, porque yo creo que es muy interesante el punto de vista de que cada uno de ustedes dos tiene, y si podemos desglosar así tipo matemática. Leo, no es punto de vista, yo veo, te estoy diciendo pero los números que están publicados, ¿no? Es decir, y ahí yo podría terminar así mismo digo yo. Pero veo que hay diferencia por eso digo, en eso nomás. No, pero quería nomás hacer en relación a esto de bajar o no el precio. También lo decías vos, ¿no? Lo primero es el confort de la población, digamos, ¿no? La semana pasada estábamos hablando con un economista, un historiador, y él me decía, bueno, por ejemplo, en Venezuela el petróleo es tan barato que el transporte público es prácticamente tirado, la nafta o cargar por $1, no sé, $2, cargas en Bolivia el gas, pasa lo mismo. Un poquito más despacio, muchachos, acá en el estudio, yo no puedo, me están gritando muy fuerte acá, por favor, si pueden hacer silencio. Entonces, bueno, acá nunca pasó eso, ¿verdad? O sea, yo participé de una campaña política donde se hablaba que íbamos a bajar la tarifa al 90%, pero bueno. A ver, vamos a traer al 1250, por favor, porque yo no estoy entendiendo. Les soy sincero y quiero entender acá. Vamos a ver en qué estamos de acuerdo, en qué están ustedes dos, porque veo que hay una diferencia ahí de cómo se hace el enfoque de los números. Porque ambos están diciendo los números están disponibles, ¿verdad? Bueno, los dos acordamos de que hay una mitad que ya es asegurada, así dijeron los dos. Exacto. ¿Esa mitad qué sería? 600 sería, bueno, 650 millones de dólares aproximadamente. ¿Eso qué es? Royalties, más cesión de energía, más utilidades a la ANDE, más resarcimientos a la ANDE. Punto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y además de eso también los gastos sociales que ya se van acumulando si vos no bajas la tarifa. Que Paraguay no tenía por qué. Pero Victorio, si es que no hay acuerdo del lado paraguayo, no se baja la tarifa. Y Abdo Benítez se dio en eso en su momento. Bajó con la firma de los consejeros paraguayos. Quiero el nombre y apellido de cada uno de ellos. Se bajó la tarifa. Entre ellos Eduardo Viedma, Gerardo Blanco. Ellos fueron los cómplices de que Paraguay pierda 300 millones de dólares al año, y ahora Abdo Benítez recupera 114 y estamos festejando como... Y por eso creo que inflaron la cifra. ¿Por qué no dijeron lo que realmente aumentó? ¿Por qué agregan los royalties? ¿Por qué agregan la compensación? Le están tratando de engañar a la gente, pero me parece que la gente no está cayendo porque no hay festejos en las calles por el logro paraguayo. Pero no se entiende, por eso quiero permitirme que intente volver a esto. 650 estamos de acuerdo que hay, ¿verdad, Mercedes? Sí. Estamos los dos de acuerdo. Sí, son los royalties, la composición y las utilidades de capital, ¿verdad? Ok. Y el resarcimiento para la ANDE. Y el resarcimiento para la ANDE. Perfecto. No sé por qué no metieron. Después tenemos que llegar a 1250, falta 650. Eso proviene de los proyectos sociales, es decir, es el rubro, vamos a decir, que no... Acércate un poquito más, ingeniero. Del rubro llamado proyectos sociales
que buscando en el presupuesto publicado de Itaipú, uno puede ver eso, dice gastos del lado paraguayo, ¿no? Dice sueldos, honorarios o lo que sea, sueldos, salarios, ¿no? de personal, ¿no? Son 230 millones de dólares aproximadamente por año, ¿no? Y ahí, dice, ¿tenemos que sumar entonces 650 menos 30 no, simplemente. Y ahí, digo nomás para que la gente vaya a la página web y vea, ¿no? Y debajo de sueldos aparece el rubro, dice otros. Sí. Ese otros tiene los proyectos sociales más los contratos que tiene del lado paraguayo la Itaipú con empresas privadas, ¿verdad? Para servicios tercerizados seguramente y obras, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ese rubro fue subiendo, diríamos así, a partir del año 2022, de manera realmente bastante importante, ¿no? Primero subió algo así como 200 millones de dólares en el año 2022 y subió 330 millones de dólares en el año 2023. Ese rubro, que era el año pasado 330 millones de dólares, se duplicó y pasó a ser 650 millones de dólares. Es decir, el año que viene va a aparecer en ese rubro, cuando se publique el presupuesto de Itaipú, se publica después, ¿verdad? Va a aparecer en ese rubro 650 millones de dólares y 330 millones de dólares o 320 millones de dólares más de lo que aparece este año. Según lo que vos estás explicando, a ver si yo entiendo bien, o sea, la diferencia realmente de este 1.250 son 300, digamos. 320 millones de dólares a más. Eso es lo nuevo, digamos. Sí, lo nuevo, que se fue agregando, que sumando. Pero Bercé dice que es 114. 114. Y esa es la parte Lo que pasa es que no podemos incluir en ese número lo que la ANDE pierde. Tenemos que considerar que se le va a dar a la ANDE lo que va a perder por el aumento de tarifa, ¿sí? Si consideramos los 73 millones de dólares que la ANDE va a tener que pagar de más en Itaipú porque ahora subió la tarifa, entonces, ¿qué nos queda? No, y nosotros tenemos que... 30 menos 70. Sí, pero son 114 realmente 80, lo que en términos netos Paraguay gana. Porque no podemos atribuirle... Pero ahí ya estamos llegando, cada vez nos acercamos más al número. Estamos en 330 menos 70. Son 260. En realidad es un poco menos, pero está bueno que nos acerquemos al número porque quiere decir que realmente no son los 1.250 que dice el gobierno. Gran parte de eso ya tenemos. Y me parece también importante, Leo, que la gente tenga claro que eso no es lo principal. Porque se cumplieron 50 años de la firma del Tratado de Itaipú. Sí. Termina la deuda, cae el costo de Itaipú y Brasil pierde la excusa que tenía de que había una deuda y por eso Paraguay no podía vender su energía libremente. Exacto. Este es el momento porque con la criptominería, el consumo de energía a nivel nacional para usos que no son productivos, porque la criptominería no genera empleo ni valor agregado prácticamente, Paraguay dentro de quizás 3 años ya no tenga más excedentes que vender. Entonces, era fundamental ahora que el costo cae, vender a precio de mercado. Y el precio de mercado, mencionó Victoria un precio de ahora, una última subasta. Ese no es el precio de mercado de la energía hidroeléctrica. Uruguay ahora está con escasez de energía y está importando de Brasil. Energía de vertimiento a $90. Energía de generación térmica a más de $120 por megawatt hora. Nosotros mismos, nuestra energía de Caraí que vendemos en Argentina, estamos vendiendo a más de $120 por megawatt hora. Entonces 57 es un valor de una energía que es una energía renovable, no es una energía continua, no es una energía de alta calidad como es la hidroeléctrica. Y quisiera tener yo el precio de importación que vamos a tener cuando nos falte energía. Entonces, ahora era el momento en que todavía tenemos excedentes hidroeléctricos de vender nuestra energía a precio de mercado y eso significaba por lo menos 1.800 millones de dólares adicionales. Entonces nos quedamos con, no sé, dice Victoria 200 algo, yo digo 114. Nos quedamos con eso, que es recuperar un poquito nomás lo que perdió el gobierno anterior en vez de ir a jugar el partido en el campeonato, que son los 1.800 millones de dólares que Paraguay puede ganar vendiendo al precio de mercado de la energía. Esa es la cuestión de fondo. Y no hay tampoco ninguna mención a la deuda espuria, que estaba en el acuerdo Lugo-Lula, que la Contraloría iba a entrar, se terminó el informe, la Contraloría dijo que es ilegal. Ahí tenemos por lo menos 14.000 millones de dólares que reclamar. ¿Y cómo vamos a comparar 1.800 millones de dólares por año? 14.000 millones de dólares, que es no es por año, sino que es un paquete,
con 114 por 3 años apenas. Porque dicen que también dentro de 3 años va a bajar la tarifa y ella eso se acaba. Esa es otra de las preguntas. Ojalá que baje, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser así, ¿no? Porque nosotros vamos a estar consumiendo más energía y tiene que ser más barata para nosotros, ¿no? Porque si no, ¿cómo hacemos para pagar esa cuenta, ¿no? Claro. A ver. Ahora ya tiene que ser así. Yo creo que hay que resaltar lo siguiente, dentro de 3 ¿no? años. Hay que resaltar lo siguiente, ¿no? Con este acuerdo se garantizaron los 330 millones de dólares del año pasado, más otros 320 millones, son 650 millones de dólares, ¿no? Pero lo interesante es que se garantizaron por 3 años. Es decir, no solamente el año 2024, sino el año 2025 y 2026. Y eso también es un plus con relación a las negociaciones que habíamos tenido en el gobierno anterior. Que era todos los años, a ver, ¿cuánto es lo que podemos sacar de esto, ¿no? Ahora tenemos ya una previsibilidad de caja, ¿no? A futuro vamos a estar recibiendo 650 millones de dólares hasta el año 2026, ¿no? Esos son 2.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Tenemos que ver muy bien dónde aplicar esa plata. Yo creo que la discusión grande ahora es utilizar ese dinero para el futuro, porque hay cuestiones que tenemos que prepararnos en el sentido de fortalecer nuestro sistema interconectado nacional para que la energía llegue a todos los paraguayos y que sea de calidad y que además apoye el desarrollo del sector productivo, ¿no? Nosotros tuvimos interrupciones importantes en el final de verano pasado debido a las altas temperaturas que pasamos y que todos prendíamos el aire acondicionado a full, ¿no? Todos sabemos que en febrero o marzo tuvimos esos problemas, ¿no? La ANDE necesita fortalecer su infraestructura, necesita inversiones que están rezagadas, ¿no? Según los planes maestros de ANDE, tendría que haber una inversión del orden de 600 millones de dólares al año y estamos invirtiendo máximo 300 millones de dólares al año. Es decir, hay un rezago de inversiones y la ANDE necesita ese dinero, esos recursos para poder invertir y para poder prepararnos para lo que nosotros es la primera y la mejor opción de qué hacer con la energía, que es usar acá. ¿Cómo nosotros vamos a usarla si no tenemos las condiciones para que vamos a usarla todo el tiempo, las 8.760 horas del año, con calidad y con fiabilidad? Y para eso hace falta dinero, ¿no? Entonces yo creo que en este momento conseguir dinero para esas obras sería, a ver, la tarifa. La única manera que tiene la ANDE para poder tener más recursos es aumentar la tarifa, ¿no? Esa tarifa, ya digo, no va a aumentar. Y los recursos para las inversiones, ¿de dónde van a venir? Y tendrían que provenir de estos 2.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Porque dentro de 3 años ya se colocaron yo creo que eso también es un logro interesante, que por lo menos se haya delineado algunas orientaciones para lo que sería la revisión del anexo C, que ya comienza, que tiene un plazo para terminar en diciembre del año 2024. Que no sé si se va a dar, pero por lo menos ya hemos acordado sentarnos con los brasileños a negociar ese famoso anexo C, ¿no? Futuro, ¿no? Y nosotros, a futuro, ¿qué es lo que nos espera? Estamos consumiendo cada vez más energía. 10% se incrementó la demanda máxima en un año, el año pasado. Comparando el año pasado con el año actual. 10%, es decir, estamos incrementando nuestro consumo de manera excepcional. ¿Y eso qué significa a futuro? Que el día de mañana vamos a necesitar cada vez más energía de Itaipú. Claro. Sí, en el año 2027, en vez de estar contratando 2.300 megavatios de Itaipú, vamos a tener que estar contratando seguramente 3.500. ¿No? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos conviene más a futuro? Que la tarifa sea menor, claro. Pero es que estamos de acuerdo en que hoy ya la tarifa tendría que ser menor. No, pero entonces estamos contradiciendo a Mercedes, ¿no? Porque ahí no habría renta. Bueno, porque terminar. Eso es tarifa Itaipú, no es precio de exportación. Bueno, ¿Pero termina? Voy a terminar un poquitito, ¿no? Sí. La idea, ¿no? Entonces, a futuro, a nosotros nos conviene que esa tarifa sea también más baja, porque allí viene lo que dice Mercedes, y eso también se está consiguiendo con este acuerdo. Ellos dicen, bueno, a partir del año 2027, en principio, como una orientación a la revisión del anexo, eso no está acordado todavía. Eso tiene que pasar por nota reversal. No es así tan fácil, ¿no? Lo de la tarifa no hace falta que pase por nota reversal. Pero este tipo de cosas, como el acuerdo de poder vender esa energía en el mercado eléctrico brasileño de manera directa, eso sí tiene que pasar por nota reversal y también tiene que pasar por una ley brasileña.
Porque la ley brasileña en este momento le da la potestad de comercializar la energía como monopolio, le da a la NBPAR. Entonces tiene que haber una ley brasileña que diga, no, esto se libera. Entonces hay una negociación y ciertos trámites que hacer para que nosotros podamos vender esa energía en el mercado eléctrico brasileño, ¿no? Ahora, es muy importante. Si nosotros vamos a hacer ese negocio, entre comillas, de vender la energía paraguaya en el mercado eléctrico brasileño de manera directa, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Que la energía sea barata y la podemos vender más cara, ¿cierto? ¿No? Y ahí viene otra cuestión. Ese negocio de vender la energía a actores del sector eléctrico brasileño no es una cuestión fácil. No es una cuestión fácil. Eso de vender acá y que van a llevar a Brasil, no creo. No creo que eso ocurra, ¿no? Ojalá que nosotros podamos vender acá y que podamos nosotros usar esa energía acá. Eso sí, porque ningún empresario loco brasileño va a comprar acá sin tener todo ya asegurado, lo que sería la interconexión, porque acuérdense que la energía que se consume en Brasil es en 60 Hz. El dueño de ese puente que interconecta nuestro sistema eléctrico en 50 Hz y el sistema brasileño en 60 Hz es Furnas, subsidiaria de Eletrobras, ¿no? Es una empresa brasileña, no es Itaipú, es donde está la estación conversora. Y allí es donde uno puede convertir esa energía a corriente continua y llevarla a San Paulo. El dueño de esa llave no es Paraguay, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones ahí que tenemos que resolver, porque no es trivial eso de, no, solo vamos a vender tomates paraguayos en Brasil. No, no es así. Inclusive los tomates tienen controles fitosanitarios para poder vender. En este caso es mucho más complejo, ¿no? Hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que enviar gente de la ANDE, a Brasil a que se capacite de cómo funciona O sea, ellos pueden tener la llave también de decirte no te voy a pagar más. Pueden tener la llave de decirte te voy a cobrar un peaje por la energía mira, esto es un servicio que estamos dando, o lógicamente un servicio que tiene un costo. Sí, este costo es tanto. No necesitamos que Brasil ponga ni una llave si nosotros mismos decimos que no se puede hacer. Yo creo que... Pero ¿cómo le venderíamos, Mercedes, más caro, digamos? Por ejemplo, estabas dando el ejemplo de Uruguay, ¿verdad? Sí. O Dakar, digamos. Sí. ¿Cómo sería para que se consiga ese precio de mercado? Licitando en el mercado, en Paraguay, licitando, y ellos van a conseguir los permisos. Ellos tienen ya los permisos. ¿Quiénes son ellos? Los compradores, que pueden ser empresas eléctricas, pueden ser grandes consumidores. Se presentaron ya, cuando yo era viceministra ya se acercaron empresas interesadas en comprar la energía. Estamos hablando hace más de 10 años atrás. Joselo Le estamos invitando... El famoso Joselo claro, Joselo, pero ahí era diferente, porque él quería hacer un negocio con la energía paraguaya, ¿no es cierto? Donde Paraguay iba a vender al costo la energía prácticamente, y el negocio iba a ser de una distribuidora privada, ¿no es cierto? Que es lo que ahora quieren hacer también. Por eso, en el documento que escribe el gobierno no pone la ANDE. En el acuerdo Lugo-Lula estaba que la ANDE iba a hacer la exportación de energía. ¿Y por qué sacaron la palabra ANDE y ahora ponen Paraguay? Puede ser HC también, puede ser Joselo, puede ser Leros. Realmente este es el gobierno que quiere entregar el negocio de la exportación de energía, privatizar ese negocio de la exportación de la energía, y está clarísimo al poner Paraguay en vez de poner ANDE. ¿Por qué no pusieron ANDE si realmente lo que quieren es que sea una exportación para Paraguay? ¿Y por qué limitan? ¿Por qué limitan al mercado libre? ¿Por qué limitan a...? Pero, ¿sabes qué, Victoria? Hablaste mucho y quiero decir algunas puntualizaciones importantes. El mismo gobierno, acá con Victoria, están reconociendo que de los 1.000 millones que tendríamos que haber tenido si no bajábamos esa tarifa de exportación, ese precio de exportación a Brasil, ahora tenemos 650 por año. Dice Victorio, en 3 años 2.000 millones, y teníamos que tener 3.000 millones sin hacer nada, sin bajar nomás la tarifa, El mismo gobierno entrevista que tenemos hace 70 años. Y ahora nos hacen la promesa vacía otra vez de que con Itaipú vamos a industrializarnos. Es lo mismo que dijo ya Stroessner y De Bernardi cuando quisieron justificar el entreguista tratado de Itaipú. 50 años de Itaipú y no nos industrializamos. Es más, ellos ponen en contradicción usar la energía o exportar. No hay contradicción entre esas dos cosas. Los mismos técnicos y actores políticos que tomaron las decisiones que hicieron que nuestro sistema eléctrico sea pésimo, que no podamos usar nuestra energía para desarrollarnos. Explíquenme, por favor, por qué
Stroessner no hizo ya una línea de 500 al construir Itaipú? ¿Acaso no sabía que íbamos a necesitar esa energía? Tuvo que ser Fernando Lugo, no sé, 15 años después el que construya, casi 20 años después el que construya la línea de 500, la primera línea de 500 en la historia del Paraguay, para que usemos nuestra energía. Todo el resto de los gobiernos fueron cómplices de que Paraguay no use su energía y ahora dicen, no, lo que tenemos que hacer es usar la energía y no nos preocupemos por el precio de exportación. Claro que tenemos que usar nuestra energía, pero al mismo tiempo también tenemos que vender nuestros excedentes a precio de mercado. La energía paraguaya es lo único en el mundo capitalista que no se vende a precio de mercado. Ahora la energía vale cada vez más. Los precios del petróleo están mucho más altos que hace unos años atrás y sin embargo seguimos diciendo que nuestra energía no vale, que no tenemos cómo vender, que nos van a cobrar el peaje, que nos van a poner problemas técnicos, cuando tenemos muchas opciones y muchas alternativas. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Pedro Ferreira, cuando era presidente de la ANDE, hizo un llamado a expresión de interés. 1.400 megawatts de potencia de empresas interesadas, nacionales e internacionales, en adquirir nuestra energía. En realidad lo que no hay es voluntad política porque es mucho más conveniente hacer esto. De Pedro Ferreira, pues no entendí. En el gobierno en el 2019, ¿no es cierto?, cuando Audo Benítez era presidente y Pedro Ferreira era presidente de la ANDE, él dijo, vamos a hacer un llamado a expresión de interés para ver qué empresas pueden estar interesadas en adquirir nuestra energía, como preparándonos ya para el 2023. Se presentaron en total empresas por valor de 1.400 megawatts de potencia, que es prácticamente lo que hoy podemos ofrecer, un poquitito más nomás, de lo que hoy podemos ofrecer a un exportador. Y ese fue un sencillo llamado a expresión de interés. Entonces eso demuestra... O sea, hubo empresas que iban a pagar más. Que iban a contratar toda la potencia. Y ellos hicieron diferentes ofertas de precios. Pero de que hay empresas que quieren pagar más, hay. Yo hablé con empresas cuando era viceministra hace más de 12 años, ¿no es cierto? Algunas de ellos a veces me escriben otra vez y me dicen, sí, estamos interesados, ¿verdad? Ellos también sufren una tarifa muy elevada en Brasil. La generación térmica es muy cara. Cuando tienen escasez de energía, los precios suben a las nubes. Y entonces ellos están interesados en una energía de alta calidad, renovable, no poluyente, como es la energía de grandes hidroeléctricas como tenemos nosotros en Itaipú. Y ahora el bono eléctrico. Yo ponía en un tuit que se compartió bastante que Paraguay está perdiendo su bono eléctrico, porque con este tema de la criptominería se adelanta el plazo en el cual vamos a usar toda nuestra energía. Dentro de 3 años quizás ya usemos todo. Porque, Victorio habla de que estamos contratando, 2.400, vamos a llegar a 2.800 más o menos dentro de 3 años, pero nuestro pico de consumo ya fue 5.000 este año. 5.000. ¿Y nosotros cuánto tenemos de potencia en Itaipú? Y tenemos 6.000 y piquito. Más Yacyretá, que tenemos unos 1.200, más Caraí, otros 200 más, con 7.500 ya estamos consumiendo todo en potencia. Y resulta que la misma ANDE informó en una audiencia pública que se hizo sobre criptominería que hay en cartera 2.000 megawatts de potencia que las criptomineras quieren. Ahí ya casi llegamos a nuestro consumo. Entonces, ahora es el momento en que todavía no usamos toda nuestra energía de vender los excedentes a precio de mercado. Mañana ya va a ser tarde, están quemando, así como quemaron 50 años en que no usaron para Itaipú para que nos desarrollemos. Vos decías, Victorio, que está bien que diga Paraguay no ande. Sí, digo que está bien que sea Paraguay, porque yo creo que la energía que compra, por ejemplo, ANDE, que es lo que se puede hacer de manera inmediata, dice, ¿no? En el acuerdo habría que ver cómo queda eso, ¿no? Dice que de manera inmediata Paraguay va a poder colocar sus excedentes de energía en el mercado eléctrico brasileño. Así dice, de manera inmediata. Y después habla de la energía de Itaipú, los excedentes paraguayos de Itaipú, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, Paraguay hoy día, si la ANDE tiene un excedente, en principio, según ese acuerdo, podría colocar, lo cual estaba también en el acuerdo Lula-Lugo, en la brevedad. Y no decía mercado libre ni decía pero tampoco Paraguay, dice decía mercado libre, tampoco dice el mercado libre, ¿no? El tema es que el mercado eléctrico brasileño es tan complejo y es tan difícil entrar en ese mercado regulado que posiblemente lo más fácil sea, eso es exclusivamente, el mercado libre, ¿no? Pero no dice mercado libre, es el mercado eléctrico brasileño. Bueno, entonces hoy día lo puede hacer ANDE. Y lo que compra ANDE es de ANDE, no es de Victoria Auxilia, ni de Mercedes, ni de ANDE, ¿no?
Ahora, si un empresario privado quiere instalar como productor independiente una central aquí con paneles solares y vender esa energía a Brasil, según este acuerdo lo puede hacer. Según este acuerdo lo puede hacer, en principio. Habría que analizar ese tipo de cosas, ¿no? Pero o sea, ahí donde voy a decir que Paraguay ahí está por mal eso que es diga. interesante que, bueno, si hay una oportunidad de que alguien pueda colocar paneles solares en el Chaco y venderle a Brasil y a la Ande, porque en lo que necesite, pero perfecto, ¿qué problema hay? Y si consigue los permisos, como dice la Ande, perfecto, ¿no? No hay ningún problema, estaremos vendiendo energía limpia, inclusive, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cuestión allí muy importante, por eso yo repito, para mí es un acuerdo muy, muy bueno al que se llegó en una situación difícil, porque si nosotros queremos utilizar la energía, como dice Mercedes, 2.000 megavatios, 5.000 megavatios, que no sé que es imposible, ¿no? Hoy día, ¿no? O 1.000 megavatios a más, necesitamos hacer inversiones, porque intentemos hacer la prueba de consultar a la ANDE si podemos instalar acá o en Villeta una industria de 1.000 kilovatios, dijiste de 1.000 megavatios en Villeta. Te va a decir que no, porque hace falta inversiones para traer esa energía desde Itaipú. El único lugar seguro hoy día para hacer inversiones y consultas es la zona de Iguazú, porque hasta allí entonces tenemos capacidad de traer toda la energía de Itaipú. A partir de allí, no. Y si queremos llevar esa energía a otros lugares de la República, necesitamos hacer inversiones. Eso se llama capital, ¿no? Necesitamos capital. Y ese dinero puede provenir de los recursos financieros, parte por lo menos de lo que estamos hablando, los 2.000 millones de dólares en 3 años. Va a aliviar. Es mucho más fácil hacer inversiones. Ojalá. Bueno, pero a ver, yo creo que la salud también es importante. Ojo, mire, yo tengo parientes enfermos y tengo que estar recurriendo a polladas, hamburgueseadas y todo lo demás para poder, sin energía eléctrica tampoco. Yo creo que la salud es fundamental de la población. Una población enferma no trabaja y no produce. Entonces no le mintamos a la gente diciendo que se va a mejorar la infraestructura eléctrica. Siendo que no se hizo en 70 años. También defiendo, y lo hice en Twitter y lo vengo diciendo en todas las entrevistas que realizan, ¿verdad? La inversión en la infraestructura eléctrica es fundamental. O si no, vamos a llegar a 3 años hacia adelante y vamos a estar en las mismas condiciones que hoy, no teniendo posibilidad de atender a las demandas de industrias, ¿no? O de comercios o de lo que sea en los diversos lugares de la República. Para tener capacidad de atender a ese desarrollo que tanto anhelamos en la República del Paraguay, necesitamos hacer inversiones en la infraestructura eléctrica, ¿no? Y el hecho de haber obtenido rentas que no existían, es un dinero. Es decir, ¿cuál es la manera ahora de obtener dinero para hacer inversiones en Paraguay en este momento? Cuando las cuentas que dejaron en el gobierno anterior, dejaron a cero las cajas fiscales prácticamente, ¿no? ¿Cuál era? Obtener préstamos, ¿sí? Préstamos que hay que pagarlos, ¿sí? Y a tasas de interés de mercado internacional, o bien aumentar las tarifas de los servicios, ¿sí? O bien tener una plata dulce que está viniendo allí. O cobrar impuestos también. O cobrar impuestos, ¿verdad? O bien tener una plata dulce que está llegando allí de 2.000 millones de dólares. Entonces, eso no hay. 3.000. Yo no vine aquí a hacer ningún discurso político acá. Yo me baso en números, me baso en hechos. No tengo ningún compromiso político con nadie, ¿no? Sino con el país, ¿no? Y lo que nosotros hacemos en la Universidad Nacional de Asunción son análisis con base en los números, ¿no? Los números que he estado diciendo acá son públicos, son oficiales. Es cuestión de ir a itaipu.gov.paraguay, PI, o si no, .br, entrar a donde dice presupuesto de la entidad binacional. Esos números están publicados a partir del año, son 10 años de publicación de las memorias y de los estados contables. Desde el año 74. ¿No? Entonces, pero de las memorias sí. Pero de los estados contables yo intenté buscar en los últimos días de años anteriores y no encontré, ¿no? Están todos publicados en materiales impresos. Quizás los impresos no esté publicando Itaipú en su totalidad, porque Itaipú es una institución súper opaca.
Lo importante creo que podemos rescatar acá, Victoria, es que coincidimos en que esos 1.250 millones que dice el gobierno es mentira. Vos decís que son 650. No, lo adicional, porque eso es lo que vos podés decir que ganaste. No podés decir, ay, gané porque, no sé, en otro partido otro jugador hizo tantos goles. No, lo que ganó este gobierno es lo adicional, ¿verdad? Y no es 1.250. Victoria dice que es 650, yo digo que la gran mayoría de ese 650 ya teníamos asegurado, ahí es lo que tenemos quizás alguna diferencia, pero son los números que la gente puede verificar. Ahora yo le quiero preguntar a la gente si hoy Stroessner viene y nos dice, o de Bernardi nos dicen, sí, con Itaipú vamos a industrializarnos, ¿verdad? Ustedes pueden viajar al pasado y volver. ¿Ustedes le van a creer? Y les pregunto entonces lo mismo, ¿vamos a creerle a Santiago Peña que ahora dice que vamos a industrializarnos 50 años después de la firma del Tratado de Itaipú, el mismo cuento, ¿no es cierto? Donde en realidad pone tantos destinos para tan poquita plata adicional que realmente no va a poder, aunque quiera, cumplir, porque se queda con una cuestión mínima, que además es ilegal, porque aplicar una tarifa por encima del costo viola el Tratado de Itaipú, y no se preocupa por lo principal, que es exportar nuestra energía, reclamar nuestra deuda histórica, donde también está la deuda de los abá guaraní paranaenses. ¿Dónde está en el discurso oficial decir que realmente se hizo un genocidio, un etnocidio con las comunidades indígenas y que se le va a dar un resarcimiento? Al contrario, un juicio de desalojo tenían encima los indígenas por querer volver a su territorio, ¿verdad? No le preocupa realmente la cuestión de fondo, porque como Stroessner, de Bernardi, Guasmosi, como todos los varones de Itaipú y sus herederos que ahora están representados por el cartismo y Santiago Peña, ellos quieren continuar vendiendo nuestra soberanía a cambio de beneficios personales. Y entonces nos quieren engañar diciéndonos un número muy grande que no es tal, ¿verdad? Es mucho más chiquito lo que realmente es adicional, en vez de pelear por la soberanía hidroeléctrica del Paraguay. Claro, lo que yo sigo todavía confuso, aunque creo que estaba bien un número dando vueltas, es entre más o menos 260 y 114, que eso es lo que es adicional realmente. No, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Porque ya les dije que no soy técnico y me cuesta. Le sigo e intento mediar acá para ver qué número puedo captar, digamos, ¿verdad? Pero veo que la diferencia es... No es... Ahora, hay una cuestión ahí que dijo Mercedes que me parece súper importante, ¿no? Es cierto, hay una deuda histórica con las comunidades indígenas de ese lugar, ¿no? Y yo creo que eso hay que atender. Y eso hay que atender también en esta revisión del anexo C, que vamos a hacer hasta diciembre, ¿no? A alguna manera. Y yo diría también una compensación a Salto del Guairá, ¿no? Le sacamos uno de los mayores monumentos naturales del mundo, ¿no? Para poder construir la represa de Itaipú, ¿no? Y si bien creo que hubo en algún momento un resarcimiento un proyecto de ley un poquito más elevado, es muy poco, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que apoyar, ¿no? Yo no sé por qué, bueno, en Brasil se apoyó más a Foz de Iguazú, que de hecho recibe más dinero que todas las otras ciudades de Paraná y de Mato Grosso do Sul, y Guaira, que sería ahí el lugar donde se le sacó el monumento, ¿no? Fabuloso que tenían allí, Salto del Guairá, no se le da casi nada, ¿no? Es decir, yo creo que eso también es una cuestión que tenemos que ver cómo resarcir, ¿no? A Saltos del Guairá. Me quedó una curiosidad, creo que no sé cuánto tiempo te queda, Victoria, pero decías que hay más sueldo, ¿se paga más sueldo en Paraguay que en Brasil? Sí. ¿Y cómo eso es? Bueno, hay cuestión de ver, están los números allí, ¿no? Inclusive en el presupuesto de Itaipú uno puede ver que hasta el año 2018, 2019 se estaban un poco más próximos, tipo 200 y 190 millones de dólares, ¿no? Siempre hubo una diferencia porque, según explican en Itaipú, eso se refiere a los guardabosques, ¿no? Nosotros tenemos más reservas del lado paraguayo, entonces se contrata más gente. Entonces siempre fue un poco la explicación que se recibió de Itaipú, ¿no? Pero eso fue creciendo. El gap, es decir, la diferencia entre lo que pagan sueldos en Brasil y en Paraguay hoy día es de más o menos unos 50 millones de dólares, ¿no? Paraguay paga más 50 millones de dólares de salarios que Brasil. En Brasil, es decir, el rubro que corresponde. Pero no creo que sean todos guardabosques, porque si no, desde luego, no. A ver, eso yo no puedo explicar, ¿no? Por eso pero digo, estoy haciendo un análisis de los números. Entiendo. Y están públicos, es decir, en Brasil fueron bajando, ¿no? En Paraguay fue subiendo un poco, ¿no? No mucho, pero fue subiendo algo, ¿no? Es cuestión de ver esos números, ¿no? Pues, ¿y qué gana Brasil? Parte de la sobornización, Leo. No, y es muy importante que los funcionarios paraguayos de Itaipú, pasa lo mismo en Yacyretá,
sean cómplices de las políticas brasileñas y que no denuncien toda el predominio, porque hay que decir que siempre en Itaipú las direcciones principales, hasta el gobierno de Lugo, fueron administradas por Brasil. Brasilero, todos brasileños. Sí, entonces todo el manejo de la binacional y las malas prácticas, por ejemplo, que sucedieron en Yacyretá con el control de frecuencia que hacía Argentina, que perjudicó enormemente a las turbinas de Yacyretá, pero en Itaipú también todos los malos manejos tenían la complicidad de la mayoría, no todos, porque sí hay excepciones de funcionarios paraguayos que inclusive ayudaron hasta en la época de la dictadura a conseguir información que después fue muy útil para justamente denunciar la deuda pura y otras cosas, pero la gran mayoría sobornizados con este tipo de dávidas, ¿verdad? Esas son cosas que se tienen que corregir, o sea, nosotros no podemos, y que estudian en el lado brasileño, y que se casan y tienen familia brasileña, y que prácticamente ya viven en Foz. Entonces, ahí eso es parte también de Itamaraty, ¿verdad? De cómo Itamaraty maneja su política expansionista, ¿verdad? Que ese ha sido el modelo histórico, y ahora desde Lula es como que cambió un poco esa realidad. Entonces, claro, siempre a cambio de esos pequeños privilegios que benefician en particular a la gente, Paraguay entrega su soberanía hidroeléctrica, ¿verdad? A cambio de que se hagan multimillonarios los varones de Itaipú, entregamos la soberanía y en vez de usar nuestra energía para industrializar, nos usamos para que se industrialice San Pablo. Es un poco lo que estábamos hablando. Y eso continúa, eso no cambió. La semana pasada estábamos hablando de digamos, de los números del estronismo, digamos, de las supuestas grandes obras, quiénes fueron los beneficiados, cómo se repartieron las tierras, porque es un tema que estábamos hablando del 4 de mayo, que fue el golpe de Stroessner. Tengo que hacer la primera pausa. ¿Tiene más tiempo, ingeniero? No, lamentablemente no. Te agradezco entonces que hayas venido. Mercedes se queda un rato más, porque también quiero preguntar, dejo nomás esto pinchando y después seguimos con otros temas, el anexo de un montón de preguntas que hay que hacer, o que nos podemos hacer y no tenemos la mejor respuesta, pero ¿qué gana Brasil con este nuevo acuerdo, digamos? Eso es lo que quiero entender. Si soy brasilero, si soy gobierno, si soy empresario, si soy industrial, ¿qué gana Brasil con este nuevo acuerdo? ¿Ganó o perdió? Bueno, el mercado eléctrico brasileño es un mercado hoy día atomizado, en el que existen actores privados y públicos, muchos actores privados y públicos, ¿no? Para un mercado de ese tipo, ¿no?, lo mejor y lo más importante no es ni siquiera el precio, es la previsibilidad de lo que va a ocurrir. Y este acuerdo está dando cierta previsibilidad. Dio un mensaje muy importante al mercado eléctrico brasileño. Las tarifas de Itaipú van a bajar a futuro. Yo creo que eso gana Brasil de por sí. Por eso que Alexandre Silveira, cuando anunció, comenzó por allí, ¿no? Medio que estornudaba un poquito cuando hablaba de la tarifa, porque eso no era algo conveniente para Brasil. De hecho, este acuerdo está recibiendo críticas. Lula está nuevamente recibiendo críticas en todo Brasil, de toda la prensa brasileña, por haber cedido nuevamente a Paraguay. Es cuestión de leer, ¿no? Es cuestión de leer. Vean allí las críticas que existen. Elena Landau, que trabajó mucho en la época de Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Escribió un artículo allí en la prensa brasileña, vean ahí, que fue un acuerdo indecente para Brasil porque cedió nuevamente a Paraguay. Elena Landau, es fácil ver lo que ella escribió. Bueno, y la otra cuestión es que Brasil también tiene recursos adicionales, ¿cierto? Y ellos ya dijeron en qué van a emplear ese dinero, ¿no? O parte de ese dinero, ¿no? Brasil el año que viene organiza la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas en la ciudad estratégica de Belén del estado de Pará, es decir, en el medio allí del Amazonas brasileño, ¿no? Sí. Y van a organizar la conferencia de las partes en Belén. Y Belén es una ciudad muy bonita, por cierto, ¿verdad?, pero necesita infraestructura. Y el gobierno federal le va a transferir a Belén 260 millones de dólares para invertir en infraestructura, ¿no? Y están recibiendo críticas también por eso, porque ahora por el tema del sur, con la tragedia que está pasando ahí en el sur, y hay que expresar la solidaridad al pueblo del sur de Brasil, por los Río Grande do Sul que está pasando. Realmente hay más de 100 fallecidos, ¿no?, de esa tragedia, y hay que solidarizarse con estos hermanos. Y se está reclamando, Elena Landau justamente en ese artículo habla de eso, ¿no? En vez de darle dinero al sur, Lula está dando al norte, ¿no?
Pero es un acuerdo, un compromiso que Lula y Yanya, ¿no?, su señora, ya habían prácticamente asumido hace varios meses, ¿no?, de ayudarle a Belén a prepararse para esa COP del año 2025. Y nosotros prepararnos para la revisión del anexo C, prepararnos como ciudadanos para hacer el seguimiento, el uso de estos fondos extraordinarios que se han conseguido, estas rentas extraordinarias que se han conseguido, el seguimiento, tener una hoja de ruta. El gobierno tiene un gran desafío ahora, que es una hoja de ruta, de elaborar una hoja de ruta creíble, ¿no?, y estratégica para usar estos fondos, ¿no?, y prepararnos para la revisión del anexo C y lo que viene después, que ahí nosotros necesitamos utilizar esta energía en Paraguay. No habrá discusión después de a cuánto le vamos a vender a Brasil, porque esa energía tiene que ser empleada acá. Y no solamente en la industria, en el transporte. Nuestro transporte es un transporte que quema motores de combustión interna, combustibles fósiles contaminando el ambiente y combustibles que son importados en su totalidad y que representan una sangría fabulosa para nosotros, porque tenemos que pagar en dólar, ¿verdad?, un combustible que nos viene de afuera y cuyos precios nosotros no controlamos, ¿no? Cuando muy bien podríamos tener transporte eléctrico, por lo menos en parte, sustituir esos motores de combustión interna por motores eléctricos que son más eficientes y utilizarían una energía que es nuestra, ¿no? Posiblemente vamos a poder hacer un mayor salto en términos de consumo de energía eléctrica consumiendo en el transporte que en la industria. Pero la industria es más difícil de dar esos saltos, ¿no? Sí. Pues nosotros ya estamos transportándonos hoy día, pero quemando combustible importado, ¿no? Entonces podemos hacer nosotros Y allí también es importante porque Santiago Peña, cuando mencionó las prioridades, habló de transporte público. Ojalá sean buses eléctricos. Ojalá sea tren de cercanías eléctrico. No, pues yo creo que eso es muy importante también para nuestra población, ¿no? En fin, esto es lo que les puedo mencionar. Te agradezco, ingeniero. Y nuevamente, no con un discurso político porque no me corresponde, pero sí con algunos análisis y demostrar las coincidencias, a veces divergencias con Mercedes, una gran amiga y yo creo que una gran persona y gran profesional también, a quien estimo mucho. Y que bueno, democracia es eso, ¿no? A veces coincidimos. Para cerrar, antes que te vaya, porque Mercedes se queda un ratito más, de esos 1.250, entonces, ¿cuál es la diferencia que vos ves en números? Se aseguraron 650 millones de dólares, ¿no? Adicionales, por encima del tratado, ¿no? Y esos 650 por 3 años, eso en cuanto a rentas. Además, el acuerdo operativo, que eso ya estaba muerto, murió ya el 31 de diciembre del año 2023, eso se resucitó. Yo creo que es otro logro importante, ¿no? Que el gobierno anterior no lo hizo, porque puede haber negociado ya en el año 2023. No, vamos a tener esto un año más. No, el acuerdo murió el 31 de diciembre del año 2023. Y eso representa la ANDE un ahorro de por lo menos 100 a 125 millones de dólares al año. Entonces, un adicional allí que hay que sumar. Les agradezco muchísimo. Gracias, Leo, ingeniero. Y un fuerte abrazo aquí a la audiencia. Muchas gracias. Creo que es bueno que discutamos, que veamos los puntos diferentes, y todo lo que he hablado acá está publicado. Así que les invito a ver la página web de Itaipú. A veces es un poco difícil encontrar los números, pero están allí publicados. Sí, ¿no? Yo estoy buscando también qué dice la prensa brasileña. Así que nosotros hacemos una pausita breve y ya volvemos. Listo. Bueno, Mercedes, seguimos contigo y agradeciéndole al ingeniero y al doctor, que es doctor en energía. No sabía que había ese título. Licenciado en física y doctor en energía. Licenciado en física, mira, o doctor. Sí. Por eso te digo, sí, uno de los pocos doctores en energía que hay en Paraguay. Me llamó la atención. Sí. Entonces, igual cuando no está acá, pero igual él insistió en que era 650 más, ¿verdad? Pero en un momento dado me dijo que no, ¿verdad? No que no, sino que la reconoció que había una parte que ya estaba. Eso es lo que quiero volver a entender. Y además vos dijiste algo que está relacionado al gobierno anterior y a los consejeros, y le citaste a Viedma y a otros. Sí. Es decir, ellos... ¿Qué es lo que ellos hicieron que ahora se recuperó, digamos? Que es un poco lo que... Bajaron la tarifa de Itaipú.
La presión de Brasil... ¿Y eso está bien o está mal? Porque en un momento dice, dentro de 3 años sabemos que va a bajar y eso parece que va a ser bueno para nosotros. O sea, eso que... Claro, lo que pasa es que el tratado dice que la tarifa tiene que ser igual al costo. Pero lo que nosotros decíamos en ese momento, cuando Brasil presionaba para que se baje esa tarifa, es que Paraguay tenía que decirle, no hay problema, vamos a bajar la tarifa, pero lo que ustedes nos pagan, el precio de exportación tiene que subir. Porque una cosa es la tarifa de Itaipú. Esa tarifa de Itaipú por tratado es igual al costo. En su momento eso fue muy criticado porque le perjudicaba a Paraguay, que era el que podía sacar una utilidad de venderle excedentes a Brasil. Pero así está en el tratado. Entonces, si nosotros queremos que sea diferente, tenemos que modificar el tratado. En cambio, el gobierno no va a hacer eso. Va a ser el pillo y peajero que, como un favor, consigue un mayor gasto social, ¿no es cierto? Un mayor ingreso para gastos sociales, en vez de ir por la vía de decirle a Brasil, es el momento en que me pagues más por la energía, o por lo menos que me pagues lo mismo que me pagabas en el 2021. Eso era lo que... O sea, en el 2021, ¿cuánto se pagaba? 22,60 dólares por kilowatt mes. ¿No es cierto? Ahora estamos en 19,28, pero Marito primero bajó a 20,75, ¿verdad? Abdo Benítez, y después bajó a 16,71 dólares por kilowatt mes. Y eso fue lo que firmaron nuestros consejeros paraguayos, claro, por orden de Abdo Benítez, pero ahí perdimos 300 millones de dólares al año. ¿No es cierto? Nosotros, si no hacíamos nada, si le decíamos a Brasil, si ustedes no nos suben el precio de exportación, nosotros no vamos a tocar nada de la tarifa, entonces íbamos a tener 1.000 millones de dólares por año de adicionales, que era la deuda que estábamos pagando y que al no pagar más, manteniendo la tarifa... En ese momento de bajar a 16, estás diciendo, cuando se bajó a 16. Claro, ahí perdimos 300. Y ahora ganamos, bueno, según... Victoria es un poco más, pero según los cálculos que nosotros hicimos, que es todo sobre cifras oficiales de las que da Itaipú, son 114 los que realmente Paraguay gana, ¿sí? Por haber subido un poquito, ¿verdad? Por eso ponía el ejemplo del partido de fútbol. En el primer tiempo perdimos 10-0 y ahora metimos un golcito. No, todavía no nos recuperamos, todavía no estamos ganando el partido. Ganar el partido es obtener más que 1.000 millones. Porque esos 1.000 millones es resultado de que se acaba la deuda y que le decimos a Brasil, mira, seguí pagándonos lo mismo de siempre. Para que la gente entienda claramente, según lo que vos estás explicando, y yo creo que en eso también coincidió Victorio, no está acá, pero por eso no quiero nombrarle demasiado. Pero si retrocedemos el programa, vamos a escuchar un momento donde él sí dijo. Entonces, teníamos ya 6.50, es lo de siempre, después 300 que se perdió. Sí. Estamos 9.50, más no sé qué. Estábamos en un momento dado, él decía, bueno, la diferencia entre los 1.250 son más o menos, él creo que dijo 2.80. O 2.60 más o menos. Sí. Eso es lo que él dice. Claro, y la diferencia que hay con lo que yo digo, ya nos estamos acercando mucho, como decís. Claro, entre 114 y 2.60, bueno, ya estamos hablando de una diferencia de 150 millones más o menos, por decir un número. Claro, lo que pasa es que él... no quiere, al usar cifras oficiales, él no está como diciendo que bueno, que teníamos que pelear inclusive por mantener esa tarifa de 16,71 que ya teníamos. Y no es así, porque la tarifa se fija por resolución del Consejo de Administración. Esa resolución no debería violar el tratado, pero bueno, ese ya es otro problema. Se fija por resolución del Consejo de Administración. ¿Y quiénes forman el Consejo de Administración? Y los dos países en partes iguales. Ninguna decisión se toma unilateralmente. Entonces, si Paraguay no movía un dedo, no se modificaba la tarifa. No es que ganamos por esos 650. Ya teníamos, según también las cifras oficiales de Itaipú, teníamos ya 544 millones de dólares con esa tarifa con 16,71. Ahora subió a 19,28, entonces estamos ahí por los 6,50 que dice el gobierno, ¿verdad? Y si le restamos lo que la ANDE pierde porque le aumenta la tarifa, entonces ya queda, ahí es donde nosotros calculamos que queda apenas 114. ¿Verdad? Eso es lo adicional. Pero bueno, está bien. Si Victorio quiere decir que es 280,
o 114 estamos cerca, porque definitivamente no es 1.250 como dice el gobierno. Claro, entonces, eso creo que es importante resaltar. Sí. O sea, no existe ese tal 1.250 millones más. Que es lo que se quiso vender. 1.250 más, 1.250 más. Vamos a hacer una cantidad de cosas con 1.000. No hay ese 1.250. No, lastimosamente nos mintieron en eso para también inflar, ¿verdad? Para tratar de hacer aparecer como un gran logro, y yo creo que la ciudadanía es muy consciente de que Paraguay podría darnos muchísimo más, que esa Itaipú podría darnos muchísimo más que eso. Yo no sé si la ciudadanía es consciente realmente. Que ahí dudo, discrepo contigo en el sentido de que, claro, lo que se suele decir en política es que la gente está preocupada por su metro cuadrado, ¿verdad? Es decir, cuánto cuesta el tomate, cuándo me subo al micro, cuánto pago de luz. Es decir, ¿cómo está el equipo de fútbol? También, pero digamos, no tenemos la capacidad que las personas que están en esto, como vos, como Victoria y otras personalidades, bueno, saben, manejan números, digamos, no tenemos eso en la cabeza. Coincido con vos que nadie se le va a festejar, o sea, no es que la gente se fue al obelisco en Argentina, al Panteón a festejar. Al Panteón a festejar, esto, nadie se fue. Me llamó sí la atención, te vuelvo a decir, que periodistas prestigiosos que yo conozco, no voy a citar nombres, antes del documento. Antes del documento. Después no sé. Pero antes del documento hablaban. Esto es histórico, esto es brutal. 1.200. Es decir, se tragaron el anzuelo. Pero después veo que ya no es tanto, porque estoy leyendo así, qué sé yo, miro, ABC, el dinero debe pasar por el presupuesto, cosa que coincidimos todos, ¿no? O sea, coincidimos, como que hay... se debe blindar los fondos. Es decir, estamos viendo otras cosas, pero... al comienzo había como una sensación de victoria, y tampoco hay un documento extenso que dijeron que iban a presentar, pero yo le pregunté a gente del gobierno por WhatsApp, digamos, me voy a reservar los nombres, y me dijeron, no va a haber un documento más que este. Claro, es una declaración de presidentes que después hay que traducir en otros documentos, pero bueno, yo creo que la gente también, Leo, se estará preguntando si va a bajar su cuenta de luz con esto. Y lastimosamente lo que ha hecho el gobierno es subirle la tarifa también a la ANDE. Sin que la ANDE, porque este aumento de tarifa de Itaipú, que festejamos como algo fantástico, ¿verdad? Que nos va a dar 114 millones de dólares más, en realidad le encarece también el costo de la energía a la ANDE. Entonces, nosotros queremos que también el beneficio de esta energía hidroeléctrica se sienta, ¿verdad? Que la ciudadanía sienta en su factura de luz. Y va a ser muy difícil que eso sea así. Y lo que a mí más me preocupa es que como recién está en 6º punto la infraestructura eléctrica de las prioridades de Santiago Peña, que realmente ya no llegue casi nada. Y como dijeron que no van a subir tampoco la tarifa, en realidad lo que va a pasar es que va a empeorar la calidad del servicio. Eso es lo que podemos esperar. Y que es la realidad que hemos vivido en los últimos años. O sea, esperamos, es como el novio que siempre te mete los cuernos, ¿verdad? Y esta es la, no sé, después de 50 años otra vez le creemos que esta vez no nos va a meter los cuernos, ¿verdad? No, aparte yo te digo una cosa, por eso mencioné la palabra impuesto. O sea, con esto de tenemos que construir hospitales, vamos a traer seguridad, o sea, esa plata no se tiene que sacar de otro lado. O sea, realmente para mí la deuda enorme que hay acá es con la ANDE. O sea, para mí la gran deuda, y una vez lo intenté explicar en un video que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, para mí el que está en deuda, el que necesita la plata es la ANDE para la distribución, etcétera, ¿verdad? Y para el crecimiento o el desarrollo a futuro, pero yo creo que todo el dinero tenía que irse lo máximo posible ahí. Entonces alguien me va a decir, no, pero ¿cómo no vamos a poner en un hospital? Yo no digo eso, pero nosotros... si cobramos un poquito de impuesto a la soja, tendríamos 500, 800 millones de dólares extra más cada año, cobrando mínimamente lo que se cobra ahí. Si cobráramos un poquitito más el dinero, el impuesto al tabaco, puede aumentar los 300 millones de dólares más. Si le cobráramos a los súper ricos, que son, no sé, 100 familias, un impuesto mayor, tendríamos otros 300 millones de dólares más. Si la presión tributaria subiera del 10, 11% progresivamente al 15%,
llovería el dinero. Es decir, no tenemos por qué siempre estar pensando en la gallina, los huevos de oro que hay Itaipú. De ahí nomás luego vamos a sacar la plata. Sí, así mismo, Leo. Sobre todo para lo que son gastos corrientes. Claro. Que es lo que se ha hecho con Fonacide también. Exacto. En el gobierno de Lugo se consiguió triplicar lo que Paraguay recibía de Brasil por la venta de energía. Y se fue a Fonacide, que bueno, no vamos a decir que no es súper necesaria la alimentación escolar, la atención a la primera infancia, todo lo que se invirtió ahí en Fonacide, pero lo hicieron justamente por eso, para que sea muy difícil debatir y explicar que eso se tiene que pagar con impuestos y que la renta eléctrica, que es una renta temporal, debería usarse para inversiones estructurales. Nos decía Victoria, bueno, ojalá que se invierta este dinero ahora en transporte eléctrico. ¿Y por qué Stroessner no invirtió ya en transporte eléctrico, verdad? ¿Por qué todos los sucesivos gobiernos de Colorado que vinieron después no invirtieron en transporte eléctrico? Es más, destruyeron el tranvía eléctrico, ¿verdad? Y ahora, después de 50 años que tenemos Itaipú, que ya no vamos a tener excedentes, que pronto vamos a importar energía, quién sabe a qué costo, ¿verdad? No va a ser menos de $100 por megawatt hora. Entonces ahora sí decimos vamos a hacer transporte eléctrico. No, nos están engañando, ¿verdad? Y no nos estamos yendo a la cuestión de fondo, nos desvían con el tema de la tarifa, que ya vimos que es un monto, aunque sea el de Victorio, de $280 millones por año, es un monto mínimo, no es realmente el tema trascendente. Y nos hacen perder de vista que ahora, a los 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, que se acaba la deuda, que todavía tenemos excedente hidroeléctrico en el momento. En este momento todavía somos el tercer exportador de energía eléctrica del mundo. Y fíjense cómo están los mayores exportadores de petróleo del mundo, por ejemplo. No están vendiendo su energía al costo como acá estamos vendiendo. Entonces, y todo lo que están haciendo con eso, y eso es por poco tiempo más. Con el tema, como digo, de criptominería, dentro de muy poco tiempo ya no vamos a tener excedentes. Y ojalá hubiera sido porque nos estamos industrializando, pero ni siquiera es por eso, ¿verdad? Y entonces ese bono eléctrico ahora estamos perdiendo. Ese es el tema central y el gobierno nos desvía hacia el tema tarifario, que encima es ilegal. Nos pone en una posición débil también, Leo, porque nuestro reclamo de deudas espurias, porque justamente se aplicó una tarifa en su momento menor al costo, violando también el tratado. Lo único que falta es que después nosotros digamos, no, en realidad no se violó el tratado y esa deuda está bien. Esa deuda está pésima, ¿verdad? Tienen que devolvernos $14.000 millones. Y mientras tanto nosotros estamos ahí preocupándonos por $114 millones al año que recuperamos. Ni siquiera ganamos. Recuperamos de lo que perdió Abdo Benítez. Hay una cosa que quiero leer. Estoy leyendo la prensa brasileña en Folla que quiero entender. A ver si vos me ayudás a entender mejor. Bueno, la tarifa que se cobra actualmente 16 por mes y va a 19. Sí. Correcto. 19,28, sí. Sin embargo, según personas involucradas en las negociaciones, el consumidor brasileño no sentirá el aumento. Sí, ellos van a... porque como aumentan los gastos sociales, esos gastos sociales van a volver a aplicar en la tarifa del lado brasileño. Porque la diferencia será devuelta a través de una especie de cashback de la binacional a Empar, que es la empresa brasileña. Sí. Esto dice Folla, ¿no? Empar. El mecanismo fue desarrollado para aumentar el monto que recibe el país vecino, nosotros, al vender energía a sus propios consumidores, mientras los brasileños ya no sienten el aumento de la tarifa. ¿Qué entendés por esto? Claro, en realidad es algo muy, no sé, en su momento dije, pero Dios mío, no solamente violamos el tratado al aumentar la tarifa, sino que aplicando dos tarifas diferentes. Pero bueno, ahora al final la tarifa es única, solamente que Brasil va a aplicar otra vez a reducir su tarifa ese adicional que tiene. Paraguay debería hacer lo mismo en tal caso, pero bueno, es medio absurdo, ¿verdad? Porque le estamos subiendo la tarifa a la ANDE, ¿verdad? Y la ANDE va a quedar sin esa plata. Entonces ellos, como tienen la misma situación, dicen, no, nosotros le vamos a devolver la plata. Y sin embargo, Santiago Peña no dice que le va a devolver a la ANDE. No, va a usar para los niños, para la seguridad, para los hospitales, para millón de cosas y al último para infraestructura eléctrica. Pero eso es lo que vos entendés que dice aquí. Sí, pero también hay una cuestión, ¿verdad? Paraguay no usa todavía toda su energía. Entonces, una parte de ese incremento va a pagar Brasil sobre esa porción de energía que le exportamos a Brasil. No teníamos necesidad de hacer eso a través de la tarifa. Sencillamente teníamos que decirle a Brasil, páguenos lo mismo que ya nos venían pagando hasta el 2021,
¿verdad? Ese era nuestro límite. Menos de eso, nunca teníamos que haber permitido que Brasil pague. Sí, siempre pagó esa cantidad. Desde el 2009 estuvo pagando. Y en el 2009 sí que valía mucho más el dólar, ¿verdad? Era mucho más ese monto. Hasta podíamos haberle dicho eso, vamos a reajustar, ¿verdad? Y páguenos lo mismo, con el mismo valor de lo que nos venían pagando desde el 2009. En cambio, bajamos y ahora subimos un chiqui con la tarifa en vez de decirle a Brasil, miren, páguenos como una utilidad esa diferencia. Bueno, Foya dice más o menos algo que estabas hablando hace rato de que venció el tratado. La tarifa Itaipú ya podría haber caído a 10,77 el año pasado cuando se saldó la deuda por la construcción de la hidroeléctrica. Algunos dicen 9,8, ¿verdad? Hay que ver, porque ese 10,7 quizás incluye todavía algo, gastos sociales. Pero por ahí, digamos 10, para redondear. Los expertos dicen que la discrepancia entre lo proyectado por el gobierno, con el grupo técnico y el valor realmente cobrado es una demostración de que los gobiernos de ambos lados, Paraguay y Brasil, están utilizando la tarifa para cubrir otros gastos, entre ellos proyectos y obras socioambientales que atienden incluso los intereses políticos locales. Y sí, esos son los gastos socioambientales que no pasan por el presupuesto. El único gobierno en el cual pasaron por el presupuesto fue en el gobierno de Lugo. Y ahora dicen que no saben, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? El tema del anexo C todavía no se está hablando. No, ellos dicen que van a estar negociando hasta diciembre, ¿sí? El anexo C, pero ya perdimos un montón de tiempo porque no se empezó el 13 de agosto del año pasado. ¿Por qué se tuvo que meter el tema de la tarifa en el medio? No tendría que haber hecho eso el gobierno. Hubiéramos negociado una posición de mucho más fuerza si nosotros le decíamos a Brasil, bueno, no hay problema, vamos a revisarle el anexo C. Es obligatorio para ambos sentarse a revisar, a diferencia del 2008 que por voluntad de ambos países, 15 años antes se hizo un acuerdo mejor, ¿verdad? Es obligatorio ahora sentarnos y queremos primero que se regularice todas las violaciones anteriores del tratado. Que Paraguay recupere toda la plata que pagó de más. Ahí ya tenemos 14.000 millones de deuda, ¿no es cierto? Y segundo, vamos a contratar el 100% de nuestra energía de Itaipú. Y si ustedes quieren esa energía, tienen derecho preferente, pero páguenos el precio de mercado. Así hubiera empezado muy bien la negociación y hubiéramos estado mucho más avanzados. Porque como bien dijo Victorio también, él dijo que Brasil más que precio necesita previsibilidad. Entonces realmente le iba a ser muy conveniente a Brasil asegurarse nuestra energía, no depender del gobierno de turno que le vendamos o no la energía, asegurarse nuestra energía y bueno, pagarnos lo que corresponde. Y hay antecedentes en otros países de eso. Voy a dar un ejemplo de Uruguay y Argentina, con una represa binacional también que se llama Salto Grande. Ellos acordaron un precio y después Argentina no quiso pagar. Y Uruguay soberanamente tiró por el vertedero el agua. Menos de un mes. Corriendo se fueron los argentinos a aceptar el precio que habían acordado. ¿Por qué? Porque nuestra energía, la energía hidroeléctrica es muy valiosa y si vas a sustituir, vas a tener que sustituir con generación con hidrocarburos que te sale muchísimo más caro y que es contaminante, que te genera un montón de problemas, ¿verdad? Entonces, realmente ellos están corriéndonos con la vaina. Nosotros tenemos el recurso valioso que ellos necesitan y podíamos haber hecho esa negociación por unos años y usar esa renta eléctrica realmente para hacer la industrialización, la infraestructura eléctrica, el transporte que necesitábamos. Ahora no, ahora estamos con un puchito de dinero adicional a lo que ya teníamos, menor a lo que ya teníamos asegurado, que realmente tenemos muchas dudas que este gobierno use bien. ¿Por qué va a usar bien si nunca luego usaron bien los recursos, los gobiernos del mismo signo político de siempre? Acá también Foya dice que estos 300 millones de dólares, el acuerdo entre Brasil y Paraguay sobre la tarifa de Itaipú destinará 300 millones de dólares utilizados anteriormente en obras de la cuenca del río Paraná para mantener la estabilidad hasta el 2026 del precio, en Brasil, digamos, ¿verdad? Y que los términos, bueno, finales del acuerdo prevén la estabilidad hasta el 2026. Las negociaciones fueron dirigidas por el ministro Alexandre Silveira, que logró... Anteriormente el dinero era utilizado para uso político en el estado de Paraná. En el estado de Paraná. El estado de Paraná, al lado brasileño. Los líderes de los partidos políticos acordaron que estos recursos se distribuirán entre toda la población, especialmente en los años de las elecciones municipales. Es decir, que lo que ellos dicen que esos 300 millones de dólares que se usaban en el estado de Paraná, ahora van a
meter, digamos, en el sistema eléctrico para que la tarifa se mantenga y el brasileño no pague más. Sí. Eso es lo que ellos... Esa es una característica de Brasil, ¿verdad? Nosotros los gastos, fondos ambientales se usan como quieren las autoridades, porque no pasa por el presupuesto, pero ellos tenían restringido al estado de Paraná. Entonces esa era otra dificultad para que suba la tarifa del lado brasileño. Bueno, ahora resolvieron así, ¿verdad? Van a compensar. Lo que acá dice es que a cambio, Paraguay se comprometió a firmar el anexo C, documento que sella los términos del acuerdo en un plazo de 6 meses para que pueda ser presentado al Congreso. O sea, ellos dan como un hecho de que a cambio de esta nueva negociación, Paraguay se compromete a firmar el anexo C, que no sé cuáles serían los términos, porque no sabemos tampoco. No sabemos, ¿verdad? No tenemos ni idea, y me parece que Paraguay no tendría que haberse embretado. No está mal también fijar un plazo, pero que sea un brete para Brasil, no para nosotros, ¿verdad? Porque además tenemos el antecedente del acuerdo Cartes-Macri sobre Yacyretá, que es un acuerdo pésimo, pésimo, que reconocía una deuda que tenía que ser cero, que le daba la exclusividad de compra a Argentina, cuando que el tratado de Yacyretá es clarísimo que Argentina tiene el derecho preferente, ¿no es cierto? Y que además no establecía ninguna mejora en relación a ese dominio que tiene Argentina sobre Yacyretá con las direcciones principales. Entonces, por suerte ese acuerdo nunca llegó a ser aprobado en el Congreso argentino y no está vigente, pero nos da un antecedente ya del entreguismo de los términos de negociación que tiene el cartismo, ¿verdad? Y no esperemos que ahora sea muy diferente. O sea, si miramos el acuerdo de Cartes-Macri, realmente las expectativas de mejora en el anexo C y quedan muy, muy bajas, ¿verdad? Por eso es que también, por más que nos interese más el fútbol o no sé cómo decir, pagar nuestras cuentas a fin de mes o lo que sea, preocupémonos también por este tema, porque tampoco nos va a bajar nuestra cuenta de luz, tampoco a lo mejor no vamos a poder comprar la entrada para ir a la cancha. Si es que no nos desarrollamos, si no usamos la energía para nuestro bienestar, no vamos a tener cómo transportarnos tampoco si seguimos con este pésimo sistema de transporte que no es eléctrico, ¿no es cierto? Y nosotros somos los que como ciudadanía podemos presionar para que esa realidad cambie, ¿verdad? Lastimosamente quedamos así con... Hubiera sido genial, Leo. Yo te decía hace rato, la verdad que para mí fue así pésimo lo que pasó. Hubiera sido genial dar buenas noticias. Y no hay nada que festejar cuando se perdió tanto y de eso que se perdió nomás se recuperó un poquito. O sea, lo que se perdió fue la época de Abdo Benítez. Esos 300 millones recuperamos un 114. ¿Cuántos años perdimos eso? Porque eso fue en el 2000. Y no fue mucho porque la primera reducción de tarifa fue en el 2022, en agosto. Sí. Y la segunda fue en el 2023, todavía cuando era presidente. Entonces no fue por suerte mucho tiempo. Y eso nos daba toda la posibilidad de decirle a Brasil, mira, hasta el 2021 pagaste 22,60. Paganos en precio de exportación esa cantidad y bajemos la tarifa al costo, así nosotros también tenemos mucho más margen para la ANDE, para también exportar a terceros países, y era lo que dice el tratado. ¿Por qué vamos a aplicar una tarifa diferente a lo que dice el tratado? Cuando dice en el acuerdo que Paraguay tendrá la posibilidad de inmediato de vender su energía al mercado libre brasileño de acuerdo con las normas vigentes en el Brasil, ¿cuál es tu interpretación? Sí, que estamos restringiendo a un solo mercado. El mercado más grande es el regulado. Y de hecho el mercado libre es un mercado como instantáneo, ¿verdad? Y nuestra energía es de alta calidad, no es para vender unas cuantas horas de sol nomás, ¿verdad? Y además, según la normativa brasileña, vamos a tener que entrar ahí, conseguir los permisos, ¿no es cierto? Eso, quién sabe, es un berenjenal, ¿verdad? Realmente lo que decíamos al comienzo... Pero disculpame te interrumpa, sí. Cuando uno lee esto, es como que parece ser también un triunfo, ¿verdad? O sea, también tiene que ver la redacción, porque siempre pues dijimos, tenemos que venderla a Brasil a precio de mercado, ¿verdad? Y acá dice, Paraguay tendrá la posibilidad de inmediato vender su energía al mercado libre brasileño de acuerdo a las normas vigentes en el Brasil. Entonces voy a decir, bueno, ¿este es un gol o no es un gol? Y no, porque en el acuerdo de Hugo Lula ya decía también que en la brevedad posible la ANDE podía vender. Yo digo que es muy importante cambiar ANDE por Paraguay,
Porque cuando hablamos de Paraguay, bien dijo Victoria, puede ser Lero, sí, Lero puede ser, ¿verdad? La que haga ese negocio, ¿verdad? O puede ser HC o quien sea. ¿Y por qué no la ANDE, que es la dueña? Sí. Y la que al final nos representa a todos. Y segundo, decía que a terceros países a partir del 2023. Y ahora nos estamos restringiendo otra vez al mercado brasileño. Cuando que el acuerdo o sea, de Lula, solamente le podemos vender inmediatamente a Brasil. Y es lo que dicen, ¿verdad? Porque tendría que haber sido a precio de mercado a quien sea, digamos. Claro, como dice el acuerdo de Lugo-Lula, por lo menos. ¿Por qué pusieron la fecha del 2023 en el acuerdo de Lugo-Lula? Porque la excusa de Brasil para que Paraguay no disponga de su energía era la deuda de Itaipú. Y la deuda de Itaipú ya se acabó. Brasil se quedó sin excusa. Y entonces, ¿por qué se restringe a una partecita del mercado brasileño con una redacción que nos obliga a entrar en su mercado? Cuando que ya en el acuerdo de Lugo-Lula decía que a partir del 2023 podíamos vender a terceros países. Terceros. ¿Y cómo se vende a terceros países desde el punto de vista de la mediterraneidad que tenemos nosotros, digamos, ¿verdad? Porque estamos en el medio. O sea, si vos le querés vender a Chile o Uruguay, tenés que pasar por Argentina. Y te cobra peaje. No, en realidad que es hoy los mercados posibles son Brasil y Argentina. Otros mercados no tenemos por culpa de estos mismos personajes que dicen que tenemos que usar nuestra energía y no hicieron nada para desarrollar nuestra infraestructura eléctrica. ¿Por qué no tenemos una línea de transmisión a Bolivia, verdad? ¿Por qué no tenemos más líneas de transmisión que nos permitan disponer por completo de la energía entre Itaipú y Yacyretá, para tener por lo menos un poco más de versatilidad en cómo usamos y vendemos la energía? Y por culpa de ellos. Ellos no hicieron la infraestructura eléctrica y ahora ellos dicen no, es difícil, etcétera. Pero en realidad, que como dijo también Victorio, que el mercado brasileño está muy atomizado, dijo. ¿Qué es lo que pasó? Tanto en Brasil como en Argentina se privatizó tanto que hay muchísimos compradores potenciales de nuestra energía, ¿verdad? Entonces, el tercer país en este momento sería Argentina. Pero quién sabe, el que compra en Argentina a lo mejor lleva a Uruguay o lleva a Chile o qué sé yo. Eso ya no vamos a saber. O sea, son empresas privadas. Empresas privadas, hay empresas públicas también o mixtas, hay grandes consumidores. Son varias decenas de empresas. Cuando vos decís grandes consumidores, te referís, qué sé yo, a grandes industrias que dicen, yo necesito que vos me garantices tantos megawatts por mes y te voy a pagar tanto por eso. Sí. Eso es. Sí, esos son, que son actores también en esos mercados. O sea, tienen los permisos. Yo sé que en Ecuador, por ejemplo, me contaba un amigo que yo no sabía que hay como mini represas, digamos, privadas, hechas con plata privada, y estas empresas le venden directamente a ciertas industrias. Me decía, por ejemplo, le vende a Pepsi, a la fábrica de Pepsi. Se compromete a Pepsi a darle tanto porque necesita para sus fábricas, digamos. Entonces, son como empresas que ya le venden también al sector privado. No es que va a la red del que va a prender su aire acondicionado, digamos, se dedican más a industria. No sé si está bien o mal, pero quiero usar nomás ese ejemplo para entender, ¿verdad? O sea, sería que Paraguay negocie pero él hablaba de una empresa en el medio que tiene la llave, digamos. Claro, está la conversora. La conversora. Sí, o sea, bueno, antes pasa con ente continua y va a San Pablo. Pero las empresas que ya operan en el mercado brasileño ya tienen esos permisos. Ellos ya, por algo están ya vendiendo energía. Lo que propone esa redacción es que nosotros empecemos de cero. Como ANDE, es como, no sabemos, ANDE, HC, Lero o quién, empiece de cero a pedir los permisos, tramitar, etcétera. No, nosotros tenemos que vender en Paraguay. Y si hacemos una subasta... ¿Cómo qué quiere decir una subasta? Explicarle a la audiencia. Claro, es como una licitación, pero en la licitación pues buscamos el menor precio. En la subasta buscamos el mayor precio. Ya. Entonces, ahí... Porque si pongo a consideración del mercado brasileño tanto es mi excedente, sí, del mercado. ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me pagan? Y siempre Brasil tiene, a través de su empresa Embrapar, ¿verdad?, la opción de igualar la mejor oferta. Como dice el acta de Foz de Iguazú, que está vigente, que habla del derecho preferente de adquisición y encima dice otra vez a justo precio, ¿verdad? Entonces, tanto Brasil como Argentina sobre nuestro 50% de Itaipú y Yacyretá respectivamente, tienen la posibilidad de decir, fulano te va a pagar 100 y bueno, yo ese mismo 100 te voy a pagar, pero vendeme a mí. Y tiene el derecho preferente. Eso que a nosotros nos da igual en el fondo, digamos. Claro, ¿no? Nos da igual.
nos da igual, pero es muy diferente ya que nosotros contratemos la potencia, tenemos que contratar con cierta anticipación y en tanto hacemos ya esas subastas, que estar subiendo nomás un poquito la tarifa. Y en esa subasta, según la información que vos tenés, ¿a cuánto podría ser? Y el precio de mercado, ahora mismo, ahora en estos días Uruguay estuvo con problemas de abastecimiento. Uruguay depende mucho del sol, bueno, más que nada del viento. Ellos tienen muchas eólicas, ¿verdad? Y tienen también su hidro, etcétera. Bueno, por algún motivo les está faltando energía y ahora mismo están comprando a $90 por megawatt hora energía de Brasil, que es energía de vertimiento. Hay una diferencia, es energía hidroeléctrica, pero es una energía temporal. No es lo mismo que la energía turbinable, ¿verdad? Que es una energía, o la energía garantizada, es una energía mucho más segura. Esta es una energía que puede haber o no, bueno, a 90. Va a ser luego un precio un poquito más bajo porque no es una energía firme. Y energía térmica, que sí es firme, a más de 120. Y nosotros mismos estamos vendiendo nuestra energía de carga argentina a más de 120 también dólares por megawatt hora. Entonces ahí tenemos ya una referencia. Esos $100 que decimos es un valor realmente muy, muy ¿Y hoy estamos sólido. vendiendo a? Y estamos vendiendo a 50 con este nuevo precio. O sea, podemos ganar el doble entonces. El doble. Y ahí salen los 1.800 millones de dólares, ¿verdad? Si nosotros vendemos todo nuestro conjunto de energía a precio de mercado. Y ese es el gran tema, ¿verdad? Que es ahora. Porque dentro de 3 o 4 años ya lo vamos a tener. Ahora es el gran tema y que ellos nos desvían hacia la cuestión de la tarifa y porque no pueden decir que solamente se ganó, no sé, 280 según Victoria o 114 según nuestra campaña. Itaipú, causa nacional, ¿verdad? No pueden decir ese número tan chiquito, entonces inflan con los 1.250, ¿verdad? Otro punto que dice acá, bueno, ahí está me explicaste lo del mercado. Otro punto que dice acá, dice, las partes se comprometen, después del ejercicio las altas partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de la operación. Sí. Previsto en el anexo C, sin incluir los costos correccionales. Sin incluir los costos, lee un poco otra vez. Discrecionales. Discrecionales. Ellos mismos reconocen que una tarifa por encima del costo se utiliza para gastos discrecionales. Ellos mismos usan esa palabra discrecional. ¿Qué quiere decir eso? Sí, y es porque son los gastos socioambientales que no se usan en el presupuesto, no pasan por la Contraloría, ¿no es cierto? Que no figuran en el tratado, es una violación del tratado. Entonces ellos están diciendo, bueno, por 3 años más vamos a violar el tratado y después vamos a bajar la tarifa al costo. Ahí, como debe ser, como debería ser hoy ya. Con una tarifa al costo, la ANDE tiene un margen para tener un alivio financiero para poder mejorar la infraestructura eléctrica, ¿no es cierto? Va a tener un ahorro de casi 2/3 del costo de Itaipú, que es aproximadamente el 50% del costo de la energía que recibimos en nuestras casas. Más o menos la mitad del costo de la energía que recibimos en nuestra casa es la tarifa de Itaipú. La otra mitad ya son gastos de transmisión, distribución, administración de la ANDE, su rentabilidad obligatoria y todo eso, ¿verdad? Entonces, imagínate vos que se pierda 2/3 de eso. Es muchísimo. Realmente la ANDE va a tener una cantidad de dinero muy importante para mejorar la infraestructura y también puede contratar el 100% de la energía y a partir de ahí vender, aunque consiga, no sé, $1 más o $2 más. Nosotros decimos que puede conseguir por lo menos $50 más. Todo el margen que va a tener la ANDE y que también se puede destinar a otras cosas. Ese es el tema importante acá. Y no, ellos dicen dentro de 3 años. Y dentro de 3 años ya no vamos a tener más seguramente nada que exportar. Sí, el tema es que a mí lo que me llama la atención es que siempre dice al Brasil, digamos, como que, bueno, es como pareciera ser que es... ¿Y por qué no a actores terceros de Argentina? ¿Por qué no? O un chileno que consiga los permisos para pasar por Argentina también podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué nos limitamos a Brasil cuando que nosotros hemos sido demasiado generosos con Brasil? Le hemos dado todo, lo que no teníamos le dimos. São Paulo se industrializó con nuestra energía. Nuestros compatriotas se fueron a trabajar a São Paulo con la energía paraguaya, ¿verdad? Y no somos capaces ahora de decirle por lo menos vamos a cumplir las reglas del mercado capitalista. ¿O acaso ustedes? Porque eso también es muy importante, Leo. En 3 años más, así como estamos al ritmo de criptominería, vamos a importar energía.
¿A qué precio Brasil nos va a vender la energía? Porque uno de los que nos va a vender va a ser Brasil. ¿A qué precio nos va a vender? Nos va a vender a los 50 que hoy nos compran. Y ahí, por ejemplo, si el gobierno tuviese si tuviese realmente fe en que el precio de mercado es 50 y no 100 y por eso luego no podemos vender más, etcétera, ¿por qué no le dice a Brasil, vamos a abrir una cuenta donde la energía que nosotros le damos a ustedes a $50, después cuando nos falta energía ustedes nos van a vender también a 50, nos van a importar también a $50? ¿Por qué no dice? Porque la energía nos va a salir muchísimo más cara. Brasil nunca va a aceptar eso. Entonces, a partir de ahí podemos decirle a Brasil, listo, pagarnos más, porque evidentemente vale más nuestra energía. ¿No es cierto? Pero no hay ninguna estrategia de parte del gobierno de conseguir algo que sea para beneficio de la ciudadanía, que signifique que su cuenta de luz le venga menos, que mejore su infraestructura eléctrica y en general. No hay ninguna estrategia del gobierno en ese sentido, porque siempre la estrategia fue vender nuestra soberanía a cambio de beneficios personales. Ese es el tema. Hay una narrativa que ellos han logrado instalar que hace creer que todos son goles. Y como vos decís, nos queda muy poco tiempo de ese excedente que podríamos vender a un precio espectacular, mucho más caro, mucho más eficiente para nosotros. Y sin embargo estamos otra vez nos están dando migaja y tenemos que nosotros festejar como si fuera Festejamos la migaja. Estamos. Pero permitime hacer una pausa, y ya volvemos. Vamos a la pausa. Bueno, aquí estamos. Son las 11 casi de la mañana y le agradezco mucho a Mercedes Canese, que siempre es nuestra panelista. Aprovecho para agradecerle públicamente porque realmente es un honor y un gustazo que ella nos pueda dar su análisis cada semana breve. Hoy tuvimos más tiempo para explayarnos. Igual no nos alcanza el tiempo nunca, pero finalmente, Mercedes, para vos no es algo histórico, o en todo caso tendríamos que haber logrado mucho más de lo que se presentó como un logro, digamos. Totalmente. Nos quieren vender como un logro, como esas cosas así de, no sé, que se pone de acuerdo el centro de estudiantes con el decano y dice, bueno, vamos a subir la escala de las notas al doble de lo que yo quiero subir. Entonces el centro de estudiantes logra bajar a la mitad, un centro de estudiantes oficialista logra bajar la mitad de eso que subió y es un gran logro del centro de estudiantes, ¿verdad? Pero en realidad subió. Solamente que ya estaban todos de acuerdo en hacer esa jugada de primero subir mucho y después bajar un poco. Bueno, lo mismo con la tarifa, ¿no es cierto? El coloradismo bajó la tarifa, perdimos $300 millones por año y ahora subieron un chiqui, 114, entonces es un gran logro, pero estamos recuperando una parte de lo que deberíamos tener. No es para festejar y lo lamento mucho como te dije, Leo, porque qué necesidad tenemos de buenas noticias, ¿verdad? Todo parece que está tan mal y realmente necesitamos buenas noticias, pero tenemos que seguir nomás en la lucha, ¿verdad? Y atentos. Vamos a ver ahora que nuestra factura de luz va a venir igual, que siempre no es que va a bajar. No hay una propuesta de parte del gobierno de que la gente tenga un beneficio en su factura de luz ni en la calidad del servicio. Así como vamos a la calidad del servicio también va a seguir teniendo problemas y no creamos que vamos a industrializarnos en 3 años y en 50 años desde que se firmó el Tratado de Itaipú nos prometen eso y no nos industrializamos, ¿verdad? Yo creo que la lucha continúa y sobre todo creo que es muy importante que estemos atentos, revisando los números, como dijo también Victorio, mirando los sitios oficiales para investigar un poco más y pelear por lo principal. Lo principal es que hoy podemos tener excedentes hidroeléctricos exportables y el precio de mercado está demasiado bien. Hoy, mañana ya no vamos a tener más esos excedentes. Y también peleemos por la recuperación de la deuda espuria. Eso nos tienen que devolver 14.000 millones. Peleemos también por las comunidades indígenas afectadas por Itaipú. Hay un reajuste que tampoco se aplicó como se debía haber aplicado, que tenía que haber incrementado todo lo que era royalties, compensaciones FONACIDE, y que también es una cantidad de dinero importante, varios miles de millones, unos 8.000 millones de dólares que nos debe Itaipú. Eso también tenemos que reclamar y entonces no nos quedemos en el partido amistoso de la canchita, no, juguemos el campeonato en este tema, peleando por la soberanía hidroeléctrica. Y te agradezco muchísimo, Leo, también. Para mí es un honor tener la cápsula acá de energía en Made in Paraguay y un gusto realmente escucharte siempre, porque hace falta más ese periodismo
crítico, ese periodismo que indague y que trate los temas que nos tocan en el día a día. Este tema de Itaipú parece quizás un poco técnico. Es que es muy técnico y por eso yo buscaba cómo hacer traducciones, digamos, dentro de lo que pueda, digamos, pero creo que llegamos a un punto bastante entendible, digamos, ¿no? Quizás, como te dije hace un rato, la narrativa de oficialista, digamos, y con la complicidad de muchos medios y periodistas hace que parezca una cosa que no es, digamos. Y hoy, en la época de la posverdad, todavía es mucho más difícil revertir esto, digamos, ¿verdad? Pero bueno, vos lo dijiste, nadie salió a festejar en las calles. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu tiempo. Vemos.